Te quitaron todo. La familia, el hogar, la dignidad. Y para sobrevivir, tuviste que tragarte una espada al rojo vivo. Pero resulta que eso fue lo peor que pudieron hacerte. Porque cada hoja que devoras te permite robar el poder y las habilidades de su antiguo portador. Y ahora que has descubierto el oscuro poder de tu familia, vengarás a tus seres queridos. Hoy te resumo el manga de El Maestro Espadachín Devorador de Espadas. Esta historia inicia con el calor insoportable de una herrería, donde un joven mantiene una expresión sombría. El chico sostiene una espada recién forjada. De repente su expresión cambia a una de profundo enojo. Su mandíbula se tensa y muerde el acero al rojo vivo como si fuera un animal. Con esto inicia el manga del Maestro de la Espada Devorador de Espadas. Desde que era pequeño mi padre siempre me contaba la misma historia. Recuerda bien esto, Arjan. Como miembro de la familia Caravan, esta es una historia que debes recordar. Rememoró nuestro protagonista las palabras de su padre. Acariciando la cabeza del pequeño, le cuenta cómo, aunque actualmente están viviendo en este pequeño pueblo lejos de la capital, hace 200 años el estatus de la familia era insuperable. Teníamos a un caballero llamado el Dios de la Guerra y a supervisores justos que eran los favoritos del rey y respetados por todos. Nuestra familia fue elegida por la espada y durante generaciones formamos a maestros espadachines. Contó acariciando la cabeza del pequeño Arjan. Por eso todos nos trataban con respeto. Éramos la familia Caravan, los protectores invencibles. Arjan, tú tomarás mi puesto y te convertirás en el patriarca de la familia Caravan. Siempre debes vivir con el orgullo de la familia Caravan corriendo por tus venas para recuperar la gloria de la familia y volver a ser el protector de esta tierra. Dijo sosteniendo a su hijo, pues este era el destino de los Caravans. Después de esto, la historia nos transporta a un tranquilo campo. Nuestro protagonista piensa en las heroicas historias que solía contarle su padre sobre su familia, pero ahora mismo se encuentra cosechando trigo y piensa que posiblemente esas historias eran solo cuentos. Piensa simplemente que son nobles desgraciados aferrándose a su gloria pasada, lo cual es algo bastante común. Concluye que, si las leyendas sobre los Caravans fueran ciertas, no estarían viviendo en este pueblo pobre. No estarían pasando el día trabajando en el campo con el resto de habitantes, aunque parecen ser bastante amigables con Arjan. Ahora que lo piensa, nuestro protagonista siente que hay muchos vacíos en las historias de su padre. Y recuerda la figura idealizada del fundador de la familia en el retrato. No importa cuánto lo mire, no se parece a él ni a su padre en absoluto. Incluso la espada que ha pasado de generación en generación para hacer algo supuestamente hecho hace cientos de años está demasiado afilada e intacta, y lo más extraño de todo es que no hay ni un solo libro de historia del reino que mencione a su antepasado Liam Caravan. Considerando todo esto, el protagonista solo llega a una conclusión: son solo cuentos inventados para darles a los descendientes algo de lo que estar orgullosos. Es en ello que alguien se dirige al joven maestro para preguntarle qué es lo que hace ahí parado. Son los habitantes quienes informan de que ya es hora del descanso para la merienda. Le piden al joven maestro que se dé prisa o se acabará el pan caliente. Los ancianos bromean con que se comerán todo, pero Arjan les ruega que esperen. La escena es bastante cómica, con el señor atragantándose por comer demasiado pan. Al protagonista realmente no le importa que los Caravan no sean una familia importante, ya que todos lo aprecian y a Arjan le encanta vivir aquí. Al chico le gustan las cosas como están ahora. Esta es la familia Caravan que él quiere. O eso creía el protagonista en su pacífica ignorancia y complacencia. Por la tarde, el protagonista se dispone a ir al mercado del pueblo vecino, ya que cosechó suficiente por hoy. Arjan planea comprar cualquier cosa que necesiten los chicos mientras está por allí. Recuerda que a Kun le gustan las manzanas y ha estado quejándose de que no ha visto fruta por mucho tiempo. El chico le responde nerviosamente a su joven amo que eso sería genial. Arjan también recuerda que pronto se acerca el cumpleaños de la hija menor de Merino, así que comprará una muñeca bonita si la encuentra. El hecho de que recuerde esto parece alegrar a la aldeana. Nuestro protagonista se despide diciendo que él lo recuerda todo, ya que será el próximo señor de estas tierras. Con esto se marcha y todo el pueblo lo despide con alegría, deseándole al joven maestro Arjan que tenga un viaje seguro. Tras la marcha del señorito, los aldeanos discuten que no hay nadie como el joven amo, ya que es muy diferente al resto de nobles. Proponen terminar el trabajo antes de que se haga demasiado tarde, pero el tipo es cortado antes de poder siquiera terminar su frase. Esto fue tan rápido que el resto de habitantes no asimila lo ocurrido. El aldeano había sido masacrado frente a sus ojos, aunque el resto también es rebanado antes de poder reaccionar. Esta tierra debe ser erradicada, murmuró un sujeto haciendo presencia. Los aldeanos no pueden moverse debido al miedo que sienten, pero aún así le preguntan al extraño por su identidad. El tipo pasa de largo ignorando a los ancianos y menciona de nuevo que estas tierras deben ser erradicadas. Los aldeanos no tienen oportunidad y son aniquilados bajo la fría espada del extraño, el cual avanza dispuesto a continuar con su exterminio.
Esa misma noche, alguien deja caer unas manzanas y un peluche en el lugar. Nuestro protagonista Arjan quedó petrificado por la escena que estaba presenciando y pregunta por qué todos están muertos. De repente, alguien aparece detrás suya y cubre los ojos de su joven maestro rogándole que no mire. Arjan reconoce la voz de su mayordomo y cree que está viendo alucinaciones. Derramando unas lágrimas, pregunta qué es lo que le sucedió a los aldeanos y el mayordomo le revela que un sujeto apareció de la nada diciendo que los caravans deberían ser erradicados. Cuenta que solo le tomó 10 minutos. Blandía su espada con una fría indiferencia y eliminó a la mitad de los aldeanos. El poder destructivo del tipo era inhumano, arrasando con las casas con un simple balanceo de su espada. El extraño dijo que tan solo estaba siguiendo órdenes, y la mitad de caraván fue borrada sin dejar rastro, por un solo desastre, por un maestro de la espada. Entonces la escena cambia a la mansión de los Caravan. Arjan entra junto a su mayordomo para encontrar una masacre. El joven maestro cree que está soñando. Aún no puede creer lo que están viendo sus ojos. Todos sus seres queridos habían sido masacrados y lo único que puede hacer es lamentarse con impotencia. Pero entonces una voz familiar llama a Arjan. Era la madre del protagonista. En medio del terrible e inesperado desastre, Arjan sintió un destello de esperanza. La mamá de Arjan se siente verdaderamente agradecida de que su pequeño esté bien y en ese momento, la calidez del abrazo de una madre le proporcionó al protagonista una pequeña sensación de alivio. Pero Arjan no era el único que sufría. Su padre se estaba cuestionando por qué les tuvo que pasar esto, pero la tragedia apenas había empezado. Por alguna razón, el maestro de la espada que azotó la mitad del territorio de los Caravan no dañó a los padres de Arjan, pero prometió que regresaría en un mes. Si deseáis vivir, abandonad este lugar con todos para entonces, aconsejó el maestro de la espada. El padre de Arjan se levantó para cuestionarle la razón de todo esto. Le preguntó por qué hace todo esto o si acaso cometieron algún crimen. El maestro de la espada se detuvo antes de marcharse, guardó silencio por unos instantes y confesó que tan solo estaba siguiendo órdenes. Después de decir eso, el extraño simplemente desapareció. Uno por uno, los aldeanos que sobrevivieron comenzaron a abandonar la aldea. Y es que esa podría haber sido la única manera de salvar sus vidas, pero los Caravan ni siquiera tenían esa opción. El padre de Arjan fue aplastado por el peso de su responsabilidad. Se golpeó la cabeza culpándose por la muerte de todos, a pesar de ser el protector del reino, así que juró no abandonar sus tierras. La madre del protagonista explica que le ha ordenado al mayordomo preparar un carro para que Arjan abandone el territorio con él. Le ruega que se vaya lo más lejos posible. El prota no sabe qué rayos está diciendo su madre. Le pide que ella también venga junto a su padre para huir juntos. Tu padre no abandonará este lugar. Como patriarca de los Caravan querrá enfrentarse al enemigo hasta el final. Confesó entendiendo los sentimientos de su esposo, y como su amada, ella estaba dispuesta a estar con él hasta ese momento. Arjan le ruega a su mamá que no lo haga, pide que huyan todos juntos, pero su mamá lo interrumpe para revelarle algo. Las historias que te contó tu padre no eran ciertas. Todos esos cuentos de un guardián justo y un protector invencible no son más que leyendas llenas de mentiras. Confesó antes de pedirle algo a Arjan. Le ruega a su hijo que le haga una última promesa a mamá. Prométeme que nunca tomarás una espada en tu vida. Prométeme que sobrevivirás pase lo que pase. Rogó la desesperada madre, tratando de convencerlo. Le pide al pequeño Arjan que no piense en la venganza y viva para sí mismo a partir de ahora. La charla es interrumpida cuando el mayordomo informa de que el carruaje está listo. La mamá de Arjan le ordena al señor mayordomo que cuide bien de Arjan y se asegure de que se aleje lo más posible antes de que regrese aquel hombre. El mayordomo acepta las órdenes de la señora, pero Arjan ruega entre lágrimas para que esperen. La mamá de Arjan debe ser dura e ignorar los gritos de su hijo para que este último pueda vivir libre. El mayordomo trata de convencer al joven maestro, pero Arjan no puede abandonar a sus padres de esta manera. Aún así, tan solo puede ver cómo se aleja cada vez más de su figura materna. Te amo, hijo mío, confesó la mamá de Arjan con una sonrisa llena de lágrimas. Después de esto, la historia regresa a la mansión de los Caravan, donde el padre de Arjan sigue culpándose por todo lo ocurrido. El señor parece haber quedado realmente trastornado, pero su esposa lo detiene para pedirle que deje de sufrir solo, prometiéndole que estará junto a él hasta el final. Después de un largo tiempo, el carruaje de Arjan continúa alejándose de las tierras de los Caravan. El mayordomo entiende que su joven maestro debe estar sufriendo, pero debe resistir. Cataloga a aquel maestro de la espada como un desastre natural al que los humanos como ellos no pueden superar. Le recomienda al señorito que acepte esta tragedia para poder seguir viviendo. Cree que el señor y la señora querrían que su hijo siga viviendo. Pero al girarse descubre que el joven maestro ha desaparecido. Arjan ya se encontraba corriendo en el bosque. No importa cuánto lo piense, no puede simplemente huir solo. Con una mirada de decisión se pregunta cómo podría abandonar a sus padres de esta manera. Describieron a aquel maestro de la espada como una calamidad, pero Arjan considera que aún así sigue siendo un humano como él. Piensa que si una flecha atraviesa su corazón morirá como todos.
Arjan pasó el último mes preparando este veneno mortal y piensa que si consigue dispararle esto podrá proteger a sus padres. Arjan finalmente consigue regresar a la mansión de los Caravan, pero se queda completamente petrificado por la vista. Su padre había sido decapitado y su cabeza había sido empalada en la bandera de su familia. El extraño maestro de la espada se encontraba frente a la mansión y murmura que son unos estúpidos. Dirigiéndose al protagonista, le cuestiona si acaso él también vino a morir después de todo, a pesar de que les había mostrado misericordia. Arjan no puede controlar su ira y es que había llegado tarde, sus padres ya habían sido ejecutados. El protagonista levantó su ballesta gritando que acabará con el bastardo. El maestro de la espada se mantiene firme y Arjan es decapitado en un abrir y cerrar de ojos. Esto había sido simplemente una visión del protagonista, pero el chico deja caer su arma al entender que ni siquiera es rival para este maestro de la espada. Aquella visión fue tan jodidamente real que Arjan siente como si le hubieran cortado el cuello. El maestro de la espada se acerca al chico, mencionando que este ni siquiera ha cumplido 18 años. Considérate afortunado, no te quitaré la vida el día de hoy, así que ve a ahogarte en desesperación, dijo el extraño, aclarando que no puede quedar ni un solo rastro de la voluntad de los Caravan en este continente. Advierte al chico de que si se atreve a continuar con ese linaje tendrán que encontrarse de nuevo. Los Caravan simplemente deberían desaparecer. Tras recuperarse, Arjan corre hacia el cuerpo de su madre, se recrimina a sí mismo por ser patético, toma el cuerpo de su madre y se maldice a sí mismo por ser tan jodidamente patético. Finalmente rompe en llanto y lamenta no haber podido hacer nada. Aquel día Arjan lo perdió todo. O eso es lo que había pensado. Dentro de la casa, la espada de los Caravan brillaba con gran intensidad. Arjan Caravan, deberías mostrar algo de respeto, dijo una voz mientras que el protagonista no podía asimilar lo que estaba viendo. El cuadro de su antecesor Liam Caravan estaba brillando intensamente. El fundador de la familia Caravan había salido del cuadro para hablar con su descendiente Arjan. Ha pasado un año desde que Arjan cavó tumbas para todos los que yacen en estas tierras. Durante todo este tiempo ha estado preparando su venganza. Descubrió que aquel extraño es considerado la espada sin igual de esta era y el escudo soberano del reino. Es descrito como un genio que supera a cualquier otro maestro. Carlos, el maestro de las 10 espadas. Ese es el título del monstruo que destruyó su hogar y su alma. Sin embargo, Arjan aún tiene muchas preguntas. ¿Qué lo llevó a matar a sus familiares? ¿Quién manejó todo desde la oscuridad? ¿Y cuál es el legado oculto de la familia Caravan? Sin importar la verdad, una realidad es inmutable. Ninguna de las respuestas podrá resucitar a los Caravan. Entonces regresamos al momento en el que la reliquia de los Caravan comenzó a brillar. El fundador de la familia le exigió más respeto ya que su sangre corría por sus venas. La figura de las historias que Arjan creía inexistente había cobrado vida enfrente suya. El protagonista escuchó historias sobre personas que se volvían locas después de una gran tragedia, pero siente que esta presencia es demasiado real como para ser una alucinación. Puedo sentir la tempestad que se desata en tu pecho, dijo Liam Caravan entendiendo la rabia de nuestro protagonista. Sabe perfectamente que el chico no puede creer lo que está viendo. Arjan rompe el silencio para preguntar si realmente se encuentra ante el fundador de la familia, el legendario conquistador Liam Caravan. Le cuestiona que, si de verdad es el héroe de las historias que le contaba su padre, ¿por qué esperó a que el mundo se convirtiera en cenizas para aparecer? El enojado chico quería saber si había una buena razón para ello. Le pregunta a su antecesor por qué los dejó morir. Liam Caravan simplemente mantiene la calma. Cuenta que necesitaba pruebas, ya que la venganza es un veneno que consume el alma. No se debe tocar sin la voluntad de quemarlo todo. Durante el último año, observó a Arjan en silencio. Un chico con un talento tan escaso que rozaba la desesperación. Liam vio cómo se negó a soltar la espada, incluso cuando sus manos sangraban día tras día. Fue testigo de la voluntad de Arjan, que se negó a ser extinguido por los vientos de la desesperación. Liam explica que la razón por la cual apareció el día de hoy es simple. Y es porque la maldad en tu mirada finalmente ha madurado hasta la profundidad que necesitaba, y porque mi propia paciencia ha llegado a su límite por culpa de aquellos que se atrevieron a extinguir mi linaje y matar a mi pueblo. Mi propio deseo de despedazarlo se está desbordando, reveló el fundador de la familia Caravan. Le explica al joven Arjan que a lo largo de las crónicas de este mundo existe una ley singular y absoluta. Solo un maestro de la espada posee el poder de matar a otro maestro de la espada. Supone que el protagonista ya sabe esto y por eso estuvo blandiendo una espada como loco, persiguiendo un fantasma de venganza, pero extendiendo su mano le pide al joven que escuche. No importa cuántas décadas pases entrenando solo, no serás capaz de alcanzar a ese tipo. Un maestro de la espada es una anomalía divina que ha traspasado el límite humano. Un reino de existencia que ni siquiera los prodigios pueden esperar comprender, y entre esas élites, aquel tipo es un titán que se alza en una cima inalcanzable.
Liam revela que incluso en su época de matanza constante, pocos podían igualar a un hombre así, y en la época actual nadie tiene la fuerza para acabar con él. Le confiesa a Arjan que a medida que pasen los años, la sombra de ese sujeto solo se hará más larga y oscura. El protagonista era consciente del doloroso abismo que los separa, pero no puede aceptar que su antecesor esté diciéndole que nunca podrá tener su justicia. Simplemente no puede quedarse viendo cómo adoran al monstruo que acabó con su familia. Liam Caravan interrumpe sus pensamientos para decirle que a partir de este momento, el destino de Arjan cambiará de rumbo porque él se convertirá en su fundamento. Forjará al protagonista de manera que tenga una hoja más terrorífica que ese tipo, de manera que el último de los Caravan pueda ejecutar a ese asesino. Le cuenta al protagonista que solo hay un camino pavimentado solo para los Caravan. Necesitarás devorar mi espada, dijo el fundador refiriéndose a Arjan como el heredero del linaje de acero. Es entonces que la historia regresa a la ardiente herrería del inicio de la historia. La espada de los Caravan es calentada en el fuego de la forja y Liam cuenta que la sangre de los Caravan es una fusión entre los humanos y los enanos. Nuestro protagonista sabía que esta era su única opción y sostenía la espada de la familia al rojo vivo. Liam cuenta que el linaje comenzó con él, un herrero mestizo. A pesar de que la estatura de los enanos no se manifestó en ellos, un rasgo singular y milagroso quedó grabado en la sangre de los Caravan. Poseen el poder de interiorizar las espadas. Es decir, que al devorar una de estas armas son capaces de asimilar los recuerdos, las esencias y las artes secretas de su antiguo maestro. Ese es el motor oculto que impulsó a los Caravan a la cima de la nobleza marcial y dio a luz una dinastía de maestros de la espada. El protagonista sabía que los enanos eran maestros de la forja, pero nunca escuchó sobre una habilidad así en los archivos. Todo esto le resulta difícil de creer. Sin embargo, la realidad se define por los resultados, no por la lógica. Para un hombre que no tiene nada, la duda es un lujo que no se puede permitir. Arjan le pregunta a su antecesor cómo puede devorar el acero. Liam sonríe al ver la decisión del joven y le confiesa que es un proceso bastante primitivo. Necesita empezar calentando el metal hasta que el borde se deforme y se ablande. Luego simplemente tiene que triturarlo entre los dientes y tragarlo. Arjan siente el calor del metal en su rostro y piensa que esto podría ser solo un sueño de su mente rota, o tal vez el engaño de un demonio. Pero en este momento, si existe tan solo una mínima posibilidad, hará lo que sea. Muerde la espada con todas sus fuerzas, pero las ardientes llamas lo abrazan. Siente como si fuera a ser incinerado mientras el fuego lo traga por completo. Arjan deja caer la espada y se lleva las manos a la garganta como acto reflejo. Cae al suelo dejando escapar un grito seco. Siente como si su garganta fuera a desgarrarse. No cree ser capaz de soportarlo, pero se obliga a recordar todo lo que ocurrió aquel trágico día. No puede olvidar el rostro de ese bastardo. Con una decisión renovada, vuelve a tomar la espada para dar otro mordisco. Está decidido a llegar hasta el final, aunque le cueste su humanidad. Arjan jura que se convertirá en el maestro de la espada que le arranca el corazón a Carlos, el maestro de las 10 espadas. Después de esta escena, continuamos a la mañana siguiente, donde Arjan se despierta asustado. No puede creer que siga con vida después de todo. No solo sigue vivo, sino que tampoco tiene heridas, aunque aún puede recordar vívidamente haber tragado esa espada. Comienza a pensar que todo fue un sueño, pero el hecho de que solo quede la empuñadura de su espada familiar le confirma que no lo fue. Al menos tu fortaleza mental no está nada mal para alguien con un cuerpo tan débil. Incluso entre tus antepasados había algunos que no podían soportar el dolor y muchos de ellos se rindieron. El fundador le pregunta a Arjan si ya cree en su historia y le confirma que todas las leyendas de los Caravan que le contó su padre eran ciertas. En respuesta, el joven declara que, como Arjan Caravan, se inclina para mostrar su respeto al fundador de la familia. Entonces, Liam le pide a su joven descendiente que comience a llamarlo maestro, ya que todos los que han recibido sus enseñanzas lo han llamado de esta manera, y Arjan acepta sin problemas. Entonces, Arjan pregunta si heredó el gran poder del fundador, recordando que anoche le dijo que puede obtener fuerza consumiendo las espadas. Sin embargo, no siente ningún cambio en su cuerpo, a lo que Liam le revela que hubo un pequeño problema. Liam le cuenta que su plan original era que el prota devorara su preciada espada para elevarlo al instante al nivel de un maestro de la espada. Pero debido a que su sangre se ha diluido con el paso de las generaciones, aunque sigue conservando la capacidad de consumir espadas, su habilidad para digerir el poder parece haberse debilitado de manera significativa. Para resumirlo, le explica que en su estado actual es imposible que Arjan procese por completo la esencia de su espada, y esta revelación deja en shock al protagonista. La sala se queda en silencio por unos instantes, pero Arjan acepta su situación. El fundador le pregunta si realmente está bien con esto, y Arjan contesta que ya era consciente de las limitaciones de su cuerpo. A pesar del resultado decepcionante, está agradecido de que exista otro camino. El fundador no entiende a qué se refiere con otro camino. Y Arjan recuerda que su maestro le dijo que actualmente no puede digerir su espada, pero esto quiere decir que solo necesita encontrar comida que se ajuste a su capacidad actual. Este razonamiento parece sorprender a Liam Caravan, quien elogia la inteligencia del chico, afirmando que su mente ya se encuentra al nivel de un maestro de la espada. Le explica
explica que cuanto más desgastadas y usadas estén las armas, será mejor. Así que lo guiará hacia un lugar lleno de espadas viejas y descartadas. Una vez en el lugar, Liam menciona que él mismo seleccionará un arma, aunque percibe que la atmósfera es muy sombría. Arjan explica que toda la basura de los barrios marginales termina aquí. Piensa que debe haber un sitio mejor para buscar, pero su maestro considera que este es el punto ideal para empezar. Le confiesa que, en sus inicios, él también solía devorar armas en lugares que apestaban a sangre como este, espadas empuñadas por soldados caídos, hachas cubiertas de suciedad o lanzas destrozadas. Liam Caravan comió todo lo que tenía. Aclara que esa era la única manera que tenía para fortalecerse y sobrevivir. Por alguna razón, este lugar me recuerda a aquellos tiempos. Confesó el fundador viendo una similitud entre este basurero y los campos de batalla de aquellos días. En la lucha, incontables vidas están condenadas a extinguirse sin dejar rastro, y aún así alguien siempre se queda atrás, un solo y brillante punto de luz. Liam Caravan declara haber encontrado lo que buscaba. Le ordena a su joven descendiente tomar aquel objeto, ya que esa será la segunda espada que devore. Un mes más tarde, unas personas confirman que, tal y como escucharon en los rumores, no hay nadie en este lugar. No encontraron ni una sola alma en todo el pueblo. Parecen ser un grupo numeroso y se preguntan si acaso esta mansión fue utilizada como un laboratorio biológico por algún mago oscuro, aunque opinan que más bien parece el hogar de algún noble caído. Pueden sentir un aroma de lujo y poder por todas partes. Los hombres celebran que, finalmente, la suerte les está sonriendo, ya que ni siquiera hay un cuidador en el lugar. Uno de los bandidos parece haber encontrado algo e informa a sus compañeros que, por lo visto, la hija de un noble realmente vivió en este lugar. El tipo encontró un montón de ropa de mujer fina. Menciona que hasta el aroma de las telas se siente diferente. Los forajidos comienzan a emocionarse y creen que el día de hoy podrán divertirse mucho. Los demás también exigen las prendas para oler la esencia de los nobles, pero se detienen en seco cuando alguien les llama la atención. Una silueta comenzó a asomarse detrás de la puerta y menciona que a su madre le gustaba el orden. Se trata de Arjan, quien propone hablar con los extraños. Los bandidos guardan silencio por unos instantes. Entienden que el muchacho debe ser el hijo de los nobles y lamentan que no sea una mujer. Por su parte, Arjan les pregunta si vinieron a buscar comida o un lugar para hospedarse. De ser así, está dispuesto a aceptarlos como vecinos. Uno de los intrusos le cuestiona de qué demonios está hablando. Piensa que los nobles carecen de cualquier sentido del miedo y, dirigiéndose hacia el joven, menciona que debió haberse quedado escondido. El protagonista parece entender lo que se avecina y de repente el grandullón se abalanza para darle una lección al mocoso. Arjan se concentra y revive la mirada de otra persona para atravesar al bandido con un preciso ataque frontal. Entiende que estos tipos no son visitantes, sino intrusos. Es entonces cuando la historia retrocede hasta poco después de que los protagonistas encontraran su segunda espada. Arjan le pregunta a su maestro si esta es realmente el arma que debe devorar, puesto que, a sus ojos, luce más como una aguja que como una espada. Arjan piensa que si intenta cortar algo con esto, romperá el arma, a lo que Liam le responde que es normal. Explica que esta arma no fue hecha para cortar ni para romper cosas, es un arma forjada con un solo propósito: para perforar los órganos vitales del enemigo en el momento decisivo. Una espada hecha para la estocada. A Arjan le sorprende que esta arma solo sirva para dar estocadas. Opina que una lanza sería más efectiva y resistente para esta tarea, y su maestro puede leer sus pensamientos por la cara que está poniendo. Comenta que Arjan no se equivoca al preguntarlo, pero para su cuerpo débil y joven, no hay nada tan útil como los recuerdos que alberga esa hoja. Le revela que antes de que la dueña de esa espada muriera, ella sola acabó con la vida de más de 2000 enemigos, y lo hizo con un cuerpo de mujer incluso más frágil que el del propio joven. Finalmente le exige al muchacho que muestre algo de respeto hacia el arma y la devore. El peso del acero puede ser ligero, pero lo que habita en su interior es la intensa y solemne carga de una vida. Al heredar los recuerdos de esa mujer ganarás muchas cosas, aseguró Liam Caravan. Al devorar el estoque, Arjan comienza a absorber sus recuerdos. Lo último que recordaba aquella niña era una mansión en llamas. Una voz se dirigía a ella por el nombre de Mary y le preguntaba si está despierta. Cuando la niña apenas tenía 10 años, abrió los ojos y todo había cambiado. Sus padres quedaron reducidos a cenizas irreconocibles en el fuego. Cuando le dijeron que apenas había logrado sobrevivir, la niña susurró suavemente: «Ojalá yo hubiera muerto con ellos». Tras perderlo todo en un instante, la niña terminó en un orfanato, y el día que se dio cuenta de que allí adoraban a la diosa del fuego y lo consideraban como la salvación, fue arrastrada una vez más a las profundidades. «Perdí todo por culpa del fuego, y aún así tengo que vivir en un lugar donde tratan al fuego como la salvación», dijo la pequeña, comprendiendo que aún no había escapado de las llamas, pero los días continuaron pasando en aquel lugar que resultaba tan pacífico como terrible. El resto de las personas se preguntaba qué fue lo que le ocurrió en su rostro quemado, y algunos rumorean que la chica fue maldecida por la diosa. Al escuchar esto, muchos entienden por qué se ve tan asquerosa.
Todos trataban a Mary como un monstruo horrible y la pequeña tan solo deseaba morir, rezando todos los días para que le llegara la muerte para escapar de aquel fuego que torturaba sus ojos cada vez que los cerraba. Pero todo eso cambió un día. Pensándolo bien, la forma en que aquel hombre manejaba la espada era tosca y simple. Sin embargo, resultaba lo bastante hermosa como para lograr que Mary olvidara el infierno en su cabeza, aunque solo fuera por un instante. El hombre se llamaba Hegel, era un viejo espadachín y antiguo caballero errante que llevaba mucho tiempo trabajando en el orfanato. Normalmente, la pequeña no se habría atrevido a cruzar ni una sola palabra con un anciano de expresión tan severa, pero aquel día se acercó a él y le preguntó cómo podía llegar a ser igual. Así, Mary dio su primer paso hacia una nueva vida y le pidió que le enseñara. Hegel la miró con dureza y le aclaró a la pequeña que eso no la ayudaría mucho a sobrevivir. Le advirtió que una espada solo terminaría haciéndole daño. Aún así, la chica se llenó de valor y le confesó lo que sentía. Creía que, si aprendía a usarla, nunca más volvería a temerle al fuego de este mundo. Estas palabras de la pequeña parecieron llegar al viejo espadachín. Con esto, la escena avanza en el tiempo. Entonces, Hegel le pide a la niña que elija una espada y le promete que le enseñará a balancearla. Mary duda por unos instantes y le pregunta si realmente necesita balancear las armas, a lo que el viejo espadachín le cuestiona qué es lo que hará si no. Mary estira el brazo y toma un estoque, decidida a que cualquier cosa será suficiente para defenderse. Apunta el arma hacia el hombre y declara que se convertirá en lo que sea necesario. Ese es el primer estoque de Mary. Tras este recuerdo, la historia regresa al presente, justo después de que Arjan atravesara la defensa de uno de los bandidos. El hombre cae desplomado al suelo y el resto de los intrusos observan la escena sin lograr asimilar bien lo que acaba de suceder. Creen estar soñando, pero Arjan decide que las charlas ya se terminaron. Detrás de él, el fundador de la familia observa con atención. Recuerda que durante el último mes solo le ha enseñado una cosa a su joven descendiente, una rutina de entrenamiento físico para evitar que se canse, incluso después de correr durante horas. No le enseñó ni una sola técnica de combate, por lo que el hecho de que el chico logre ejecutar una estocada de esta manera significa que ha podido realizar la digestión correctamente. Se dirige a su joven descendiente para ordenarle que dé sus primeros pasos como un verdadero caraván. El lugar exacto en el que el intruso fue impactado es un objetivo que solo se alcanza al deslizar una hoja con precisión quirúrgica entre las costillas. Arjan había logrado perforar sus pulmones. Para alguien como el prota, que no posee el entrenamiento ni la experiencia de un duelista, no hay ninguna razón lógica por la que pueda ser capaz de ejecutar una estocada tan compleja. Y aún así, la explicación es única. Todo es gracias a la antigua dueña de este estoque, a quien Arjan asimiló hace un mes. Estas son las memorias de Mary. Retrocediendo a los recuerdos de la pequeña, Hegel se había convertido en su silencioso maestro. Le enseñó la postura correcta, a sentir el peso de la empuñadura en la mano, el ritmo del combate y las duras necesidades para sobrevivir. Su estilo no era un método estricto ni aburrido. La forma de luchar de Hegel reflejaba el espíritu libre y salvaje que había conseguido en sus viajes como caballero errante y poseía una fuerza bruta que era más que suficiente para fascinar a cualquiera. Como una joven que vivía a la sombra de sus miedos, Mary realmente admiraba el camino de la espada de Hegel. Pero a medida que pasaban los años, un día Hegel le dijo a Mary que se acercaba el momento de que ella parta más allá de estas murallas. Le pide que cuando llegue ese instante, salga y contemple la amplitud del mundo. Murmura que esta es la última lección para ella. El viejo espadachín agradece haber terminado su camino a su lado y se despide de la pequeña Mary. La chica tan solo puede desear que Hegel encuentre su descanso, sintiendo que le debe todo. Siguiendo el último deseo de Hegel, Mary le dio la espalda al orfanato y se adentró en lo desconocido. No pasó mucho tiempo antes de que ganara fama como una reconocida mercenaria. Tal vez fue por su arma, una hoja extraña y tan delgada como una aguja. O quizás por el hecho de que fuera mujer, algo muy raro de ver en el campo de batalla. Lo cierto es que le dieron el título de la gitana costurera. Arjan siente que este poder debe ser del cual le estaba hablando su antepasado. Las experiencias de la vida de Mary inundan su mente y le susurran. Por su lado, el bandido tan solo puede rogar que esperen un momento. Aún así, Arjan balancea su estoque y acaba con el intruso con un ataque muy preciso. Declara que terminará el trabajo. Esta es la primera vez que le quita la vida a alguien, y aún así, el momento se siente extrañamente vacío. No siente culpa ni horror. Lo único que ocupa sus pensamientos es la realidad táctica del combate al que se enfrenta. Arjan encontró una apertura en la defensa enemiga porque el hombre no lo consideró una amenaza, pero ahora está rodeado y sabe que los demás intrusos no serán tan descuidados. Arjan comprende que los hombres deben saber que tienen la ventaja, pero dudan a pesar de su superioridad numérica. Liam Caravan le explica que están paralizados por el miedo, y es natural, ya que la habilidad que Arjan acaba de demostrar no fue el torpe movimiento de un novato. Una pequeña dosis de miedo mantiene a un hombre con vida, pero un exceso de este ciega su capacidad de pensar.
dijo Liam Caravan, mientras que los bandidos no sabían cómo actuar. Su maestro continúa explicando que el miedo magnifica al enemigo y lo hace parecer mucho más formidable de lo que realmente es, engañándolos hasta hacerles creer que se enfrentan a una fuerza imparable. Para estos hombres, en este preciso momento, Arjan ya no es un simple niño, sino la encarnación de un auténtico carnicero. Arjan comprende la situación y no duda ni un segundo en lanzarse al ataque. El prota encuentra una apertura mientras los intrusos intentan retroceder. Un grandullón trata de acabar con él de manera desesperada, pero Arjan retrocede para hacerle fallar y contraataca casi de inmediato, atravesando con precisión la garganta de su enemigo. Hegel una vez le dijo a Mary que, como ella no nació con el gran tamaño o la resistencia de un hombre, no podía permitir que la pelea se prolongue. En medio del combate, uno de los bandidos intenta atacar preso del miedo, pero sus movimientos son fáciles de leer para Arjan, quien esquiva la ofensiva con un potente salto vertical. El chico aterriza a espaldas de los intrusos y golpea uno de los brazos del atacante para neutralizarlo. El joven había adquirido el veloz y ágil estilo de combate de Mary. Hegel le aconsejó a la pequeña no esforzarse por imitar la fuerza que le falta. En cambio, le sugirió pulir los dones que ya posee. La mayor ventaja de Mary era su habilidad innata con el estoque y un físico tan ágil como el de un bailarín. En efecto, desde cualquier postura y desde cualquier trayectoria, Mary era capaz de encontrar la garganta del enemigo. Y de vuelta al presente, Arjan adquirió sus habilidades a la perfección. Tan solo queda un intruso y este comienza a desesperarse, preguntándose quién es realmente el muchacho. Completamente aterrado, se pregunta quién demonios es este monstruo. Es entonces que la noche avanza y los protagonistas se encuentran enterrando algo en el bosque. Liam Caravan le pregunta a su descendiente si dejó de lado sus dudas. Si tienes la resistencia para blandir una espada todo el día sin perder el aliento, entonces 4 matones sin entrenamiento no son rivales para ti solo. El fundador explica que los Caravan se vuelven aún más fuertes en medio de un combate que pone en peligro sus vidas. Por su parte, el protagonista admite que todas las palabras de su maestro son ciertas. Nota que su cuerpo ahora es tan flexible y ágil como el de una bailarina y los recuerdos de Mary se vuelven muy claros en cuanto comienza la pelea. Gracias a esta experiencia, Arjan por fin logra entender un poco mejor la gran determinación con la que la joven luchó contra el mundo. Arjan recuerda que su maestro le dijo que su poder se volverá más fuerte a medida que comprenda mejor a sus oponentes, el poder de la digestión de los Caravan. Mi joven descendiente, nunca te mentí cuando se trataba de la espada. Te puedo garantizar que tus días venideros estarán llenos de agonía, una sucesión de dificultades tan grandes que la muerte podría parecer preferible, hasta el punto en que la prueba de hoy se sentirá como una bendición. Liam Caravan le pregunta a nuestro protagonista si está dispuesto a continuar por este camino, y Arjan responde que si tan solo pudiera ponerle una cuchilla en la garganta a Carlos, no le importa cuál es el camino que debe seguir, pero esta determinación del protagonista cambia rápidamente. Nuestro agotado protagonista le pregunta a su maestro si realmente este es el camino que deben seguir, más concretamente si esta es la dirección correcta, puesto que los chicos se encuentran escalando un empinado barranco y les falta poco para llegar a la cima. Liam le pregunta a su joven descendiente qué pasó con la firme decisión que tenía anoche, o si es que la duda ha vuelto a aparecer en su interior. Supone que este rasgo de Arjan también es una de sus fortalezas, siempre ha sido así desde que era niño. Tendré que abordar eso en algún momento, pero primero satisfaceré tu curiosidad, dijo el fundador, confundiendo aún más al protagonista. El nivel de principiante de la espada es el cual puede ser considerado como la entrada al camino de la espada, pero el reino que alcanzan aquellos entre los que poseen auténtico talento marcial es conocido como caminante de la espada. Lo sigue el experto de la espada, un héroe capaz de cambiar el rumbo de una guerra por sí solo. Y aquellos que reinan encima de todos los demás espadachines, siendo venerados como auténticos dioses, son los que han alcanzado el reino de los maestros de la espada. Respóndeme, joven descendiente, ¿a qué reino crees que perteneces ahora mismo? El protagonista sospecha que su maestro quiere una respuesta animada, pero aclara que él conoce bien su nivel. El requisito para ser un maestro de la espada es la manipulación del maná, y el reservorio necesario para manejar el maná es la formación del corazón de maná. Arjan entiende que como aún no ha logrado formar un corazón de maná, ni siquiera puede considerarse un principiante. Al escucharlo, Liam le responde que su capacidad para evaluarse a sí mismo es excelente. De hecho, sigue siendo un aficionado entre aficionados, alguien que ni siquiera ha cruzado el umbral de la espada. Este entrenamiento tiene como objetivo guiar a alguien como tú por el camino del principiante y crear un corazón de maná, dijo Liam Caravan desconcertando al protagonista. Le pregunta al fundador si están corriendo todo este riesgo solo para formar un corazón de maná en este preciso momento, y es que se encuentran en un lugar peligroso donde Arjan podría morir si hace un solo movimiento equivocado.
El muchacho admite que no sabe cómo eran las cosas en la época de su maestro, pero explica que hoy en día se puede crear un corazón de maná, ya sea tomando una poción de alquimista o dejando que un caballero de clase caminante te inyecte maná para abrir tus sentidos. Incluso las damas nobles, que solo han aprendido el manejo de la espada para la autodefensa, pueden forjar fácilmente un corazón de maná. Le pregunta a su maestro por qué escogieron un camino tan difícil cuando existen otros métodos. Realmente no entiende a su maestro. Liam responde que, en efecto, tal como dice el protagonista, formar un corazón de maná no es una tarea difícil y no hay ninguna razón por la que el chico no pueda crear uno siguiendo los métodos tradicionales. Sin embargo, el poder del acero firme habita en la sangre de los Caravan. Por lo tanto, para ejercer este inmenso poder, se necesita una embarcación robusta. Es imposible para una persona ordinaria. El reino al que se puede llegar con un corazón humano no es más que el reino de los humanos. Si realmente deseas alcanzar el camino de un maestro de la espada, solo hay una cosa que debes poseer: un corazón de acero, algo que no sufrirá ni un rasguño aunque se enfrente al mundo. Solo hay una manera de forjarlo. Debes empujarte sin fin al borde de la muerte hasta que tu cuerpo físico necesite un corazón de maná por sí solo. Le cuenta a Arjan que entre sus descendientes solo unos pocos lograron llevar este entrenamiento hasta el final. Así de doloroso y horrible es este proceso. Sin embargo, aquellos que superaron todo el entrenamiento hasta el final se convirtieron en maestros de la espada. Tras contar esto, le pregunta a Arjan si se siente motivado ahora. El protagonista estira su brazo para continuar escalando y responde que está más que suficientemente motivado. Mi descendiente, yo no miento cuando se trata de la espada, dijo el orgulloso fundador de la familia, revelando que el corazón de maná que adquirirá Arjan será diferente al de cualquier otra persona en este mundo. Es entonces que la historia nos traslada a otro lugar, un pueblo al este de la región de Verdi, en Campbell. En una taberna, unos discuten sobre el rumor sobre un pueblo llamado Caravan al oeste. Cuentan que allí no se ha visto a nadie desde hace un año, pero aseguran que algo extraño acecha en el lugar. Nadie sabe exactamente de qué se trata, aunque parece ser una presencia muy peligrosa, ya que todos los matones que ponen un pie en esa tierra desaparecen sin dejar rastro. Las habladurías sugieren que una ola de monstruos arrasó la zona, o que un brujo usó el lugar para sus siniestros experimentos mágicos. Se dicen muchas cosas, pero todos llegan a la misma conclusión: nadie debe acercarse allí a menos que quiera perder la vida. Esta conversación parece ser escuchada por un sujeto en la barra. Al oír sobre esta zona mortal, se limpia un rastro de sangre de la boca y comenta que ese sería un excelente destino para visitar. Desde aquel día, Arjan comenzó a sujetarse del acantilado usando únicamente su mano izquierda. Al mismo tiempo, se enfrentó a los molestos intrusos de su mansión, incluso en los días en los que se sentía completamente agotado. En medio del terrible dolor muscular del duro entrenamiento físico y hasta en las ocasiones en las que apenas lograba levantar un brazo, el joven completó todos sus entrenamientos sin faltar ni un solo día, entregándose con todas sus fuerzas. De esta manera transcurre todo un mes y la gran duda es si el protagonista logra formar un corazón de maná mediante este entrenamiento tan absurdo. Desafortunadamente, Arjan no lo consiguió. Sin embargo, el joven se observa la mano y siente que, sin lugar a dudas, un cambio claro se está produciendo en su cuerpo. La escena cambia a un proyectil y Arjan nos cuenta que uno de esos cambios es que sus sentidos se han agudizado increíblemente. Ahora mismo se encuentra enfrentándose a un intruso que utiliza una especie de cadena como arma. El protagonista siente que no solo ha mejorado sus 5 sentidos, sino que Arjan también ha perfeccionado su juicio y su concentración al momento de afrontar las distintas situaciones. Mejoró tanto que ya resulta incomparable con la persona que era antes. Además, cada vez que empuña el estoque y concentra su atención en un solo punto, aunque sea por un breve instante, Arjan siente como si el tiempo se detuviera por completo. La razón de este gran cambio es que Arjan ahora es capaz de sentir el maná. Al observar el jardín de la mansión de la familia Caravan, se puede notar que el protagonista ya ha logrado derrotar a una gran cantidad de adversarios. Resulta impresionante que el joven logre todo esto cuando ni siquiera ha formado un corazón de maná ni se ha convertido en un principiante de la espada. El protagonista comprende muy bien que este gran avance es gracias al poder que posee el estoque de Mary. Arjan se dirige a su maestro para preguntarle qué clase de poder tendrá cuando logre alcanzar el siguiente nivel. Liam Caravan le responde que por impresionarse con algo tan simple, a Arjan todavía le queda un largo camino por recorrer antes de convertirse siquiera en un novato, pero aún así responderá las dudas del chico. El fundador de la familia le explica que una vez que logre formar un corazón de maná, Arjan se convertirá en un principiante de la espada y comprenderá la profundidad de ese inmenso poder. Recién entonces el joven y la dueña del estoque estarán al mismo nivel. Además, Liam le aclara que si logra dar un paso más adelante a través del camino que fluye desde el corazón de maná, podrá mejorar sus habilidades físicas y construir un dominio absoluto para el ataque y la defensa. Con estas palabras, Liam le asegura a Arjan que logrará alcanzar el reino de los superhumanos, el mundo del caminante de la espada.
Aunque es la siguiente etapa después de la de principiante, te darás cuenta de lo grande que es la diferencia entre las dos en el momento que la enfrentes. Tras esta explicación, el fundador le pregunta a nuestro protagonista si esto responde a su pregunta y Arjan responde afirmativamente, pero al prota le gustaría preguntar algo más. Si su percepción es correcta, Arjan presiente que el hombre que ingresó al territorio hace un tiempo y se ha establecido en el lugar debe ser un caminante de la espada y vemos que se trata de aquel sujeto extraño de la taberna. Liam Caravan confirma sus sospechas. Ese hombre está a un nivel completamente diferente a la de toda la chusma con la que Arjan ha lidiado hasta ahora. Le informa al chico de que en su estado actual no duraría ni un solo segundo. Y Arjan responde que por ahora planea observar la situación y prepararse para lo peor. El chico entiende que no tiene otra opción y Liam explica que podría elegir abandonar este territorio para evitar una pelea que no puede ganar. Con una expresión de tristeza, el protagonista responde que huir no es una opción para él. Aclara que aunque ha pasado tanto tiempo y el lugar ha quedado tan desolado que ahora resulta irreconocible, este sigue siendo el único sitio que guarda los recuerdos de todos. Liam guarda silencio por unos instantes, pues entiende perfectamente los sentimientos de su descendiente. Ante esta determinación, el maestro tan solo puede aconsejarle al muchacho que se haga más fuerte. Finalmente, le advierte que en este reino de hierro, solo los más fuertes tienen la respuesta a todo, incluso si un simple deseo no es más que pura codicia y lujo. El maestro le pide a Arjan que recuerde sobre las emociones que siente ahora mismo, ya que debe usarlas como la gran fuerza impulsora necesaria para obtener todo lo que tanto desea. Aliméntate de esta prueba y vuélvete tan duro como el acero para que nadie se atreva a reírse de tus palabras. Las palabras del fundador alcanzaron profundamente al protagonista. Luego, en otra escena, vemos que el misterioso espadachín le ordena al protagonista que ni siquiera intente huir. Arjan siente una inmensa presión sobre él, mientras el temible guerrero le advierte que, si se atreve a darle la espalda, lo cortará en dos. De esta manera, Arjan había llegado a una prueba totalmente inesperada. Desde que ese hombre misterioso puso un pie en el feudo, observarlo se convirtió en parte de la rutina diaria de Arjan, y lo que aprendió en el proceso fue claro. A pesar de que el pueblo está lleno de casas abandonadas, él las trata como si todavía tuvieran dueño. Jamás toca ni un pedazo de basura, viviendo una vida humilde únicamente con las pocas pertenencias que trajo consigo. Aparte de eso, pasa todas las tardes perdido en sus pensamientos mientras contempla la puesta de sol o inmerso en la oración. La conclusión a la que llegó Arjan es que el viajero es un caballero. El fundador opina lo mismo y puede sentir que el tipo alcanzó el nivel de un caminante de la espada, pero se adhiere estrictamente a la disciplina, incluso cuando nadie lo está mirando. Es raro encontrar a individuos tan tercos y formales fuera del ámbito de la caballería. El protagonista considera que no es una mala opción para ser el primer vecino, y es que los caballeros son por definición aquellos que defienden el honor y buscan la justicia. Liam Caravan le responde que es cierto que buscan el honor, pero llamarlos justos sería un error. El honor es, por su propia naturaleza, completamente subjetivo y no es necesariamente percibido como bueno por todos. El honor de un caballero se define únicamente por aquel a quien le ha jurado lealtad, está dictado por la voluntad de su emperador, aquel que le proporciona su valiosa riqueza. Así que te definiré la existencia de un caballero una vez más. Un caballero es simplemente un espadachín que usa el concepto de honor como excusa para ejercer violencia. Son verdugos que llevan a cabo asesinatos eficientes usando técnicas transmitidas de generación en generación, y son enemigos que son malditamente difíciles de matar solo porque están vestidos con equipo caro. No te dejes engañar por la vacía resonancia de la palabra caballero. Observa y juzga la verdadera esencia en sí mismo. Duda y sospecha, porque ese es el talento más precioso que posees. Arjan se extraña al escuchar que la sospecha es su talento, y el fundador responde que el chico ha sido así desde que era niño. Mientras parecía escuchar las leyendas de los Caravan de su padre, estaba analizando sin cesar la verdad detrás del cuento. Incluso en los momentos que podría haber estado en peligro por la intoxicación de su propio poder, encontró la respuesta eliminando variables a través de la sensibilidad y la observación. Sospechar es una actitud, el impulso de alcanzar la verdad utilizando todos los medios, métodos y pensamientos sin dejarse influir por las apariencias. Aquellos que no conocen la sospecha nunca podrán superar sus propios límites. Así que no pierdas esa mentalidad porque ahí es precisamente donde reside tu talento para la espada. Al escuchar todo esto, el prota tan solo puede aceptar prometiéndole a su maestro que lo tendrá en cuenta. Guiado por esas enseñanzas, Arjan nunca se permitió bajar la guardia ante el desconocido. Después de tomarse el tiempo suficiente para determinar que el viajero no se convertiría repentinamente en una amenaza hostil y para proponer que se convirtieran en vecinos, Arjan se acercó lentamente a él con gran precaución. Y es entonces que regresamos a cuando el tipo apuntó su espada hacia nuestro protagonista, reveló saber que el chico lo había estado observando y le advirtió que no intentara huir, amenazando con que si le muestra la espalda, lo cortará en dos.
Arjan nunca se imaginó que las cosas terminarían de esta manera. Entonces, el manga nos cuenta que el alias de la costurera gitana fue más conocido de lo que Mary había anticipado. Debido a ello, recibía frecuentemente ofertas de reclutamiento de prestigiosos grupos mercenarios o, por el contrario, a menudo era acosada por matones que venían a buscarla tras escuchar los rumores. En medio de esos días, una idea comenzó a arraigarse en su mente. Tal vez he superado el rango de una mercenaria con una espada extraña y me he convertido verdaderamente en una maestra de la espada. Pero esta idea no duró mucho tiempo antes de que se diera cuenta de que este pensamiento era pura arrogancia. Un intimidante adversario le preguntaba si es la conocida costurera gitana, considerando que es un apodo perfecto para una hoja tan débil. Parecías orgullosa de tus habilidades como guerrera. No te equivoques, chica quemada. No eres más que una mercenaria de mierda. Si no fueras una mujer, habrías muerto en un instante, así que no eres diferente de un insecto. La única razón por la cual sobreviviste el día de hoy se debe sencillamente al código de los caballeros del Halcón Rojo. El Halcón Rojo nunca le arrebata la vida a mujeres ni a niños. Así que pasa el resto de tu vida agradecida por nuestra caballerosidad, dijo el sujeto antes de retirarse. Ese día, entre Mary y la existencia conocida como caballero, la mercenaria sintió la presencia de un muro vasto e insuperable. Más tarde, Mary descubriría que aquel caballero había alcanzado un nivel llamado Caminante de la Espada. Arjan maldice porque, en las memorias que digirió, Mary era mucho más fuerte de lo que él es ahora mismo, y ahora que está frente al caballero, puede sentir una abrumadora sensación de muerte. Siente una muerte más vívida incluso que cuando estaba en el acantilado. Es por esta razón por la que el corazón de Arjan estaba volviéndose aún más fuerte. Arjan puede verlo, un reino superhumano accesible solo para aquellos al nivel de un caminante de la espada y superior, donde el maná se proyecta fuera del cuerpo como una red de venas, imprimiendo tanto el ataque como la defensa con la propia voluntad. Es entonces que el protagonista siente como si hubiera sido completamente rebanado, entendiendo que el camino del caminante de la espada está a otro nivel. El viajero pregunta la razón por la que el muchacho lo ha estado observando, suponiendo que el protagonista debe ser la entidad de la que hablan los rumores. El caballero menciona que no tiene más opción que considerar al chico como un enemigo, a menos que le proporcione una razón válida. El protagonista responde que su intención era determinar si el viajero es un invitado o un intruso. El caballero considera esto difícil de creer, por lo que exige que el joven sea más específico. Arjan comienza a contar que nació y creció en estas tierras, pero hace un año, mientras estaba fuera del territorio, fueron atacados por un mago oscuro y sus vecinos desaparecieron, dejando al pueblo en ruinas. Desde entonces, ladrones y bárbaros empezaron a venir con frecuencia, amenazando al pueblo y al protagonista. Por esta razón, Arjan cuenta que tuvo que encargarse de ellos con sus propias manos, aunque no considera necesario revelarle toda la verdad. Continúa diciendo que como el viajero parecía más poderoso que el resto, decidió no acercarse imprudentemente a él. Lo ha estado observando para juzgar si es un invitado o un intruso, ya que tiene la intención de pedirle que sea su vecino. El caballero le pregunta si, en caso de ser un intruso, tenía la intención de enfrentarlo aun conociendo la diferencia de habilidades que hay entre ellos. Arjan responde que esta tierra guarda toda una vida de recuerdos. Es un lugar demasiado precioso como para simplemente abandonarlo y huir. Estas palabras parecen llegar hasta el caballero. Puede entender que el joven amo de estas tierras ha soportado una prueba difícil y está satisfecho con su explicación. Decide que ahora es su turno de exponer su postura, ya que deben comprender las circunstancias de cada uno para convertirse en vecinos. Le pide al chico que guarde su espada para que él también envaine la suya y comparta su historia. Pero Arjan recuerda las palabras de su maestro: solo hay una manera de forjar un corazón de maná. Debes empujarte al borde entre la vida y la muerte hasta que tu cuerpo mismo comience a anhelar un corazón de maná. Arjan le responde al viajero que no puede guardar su espada. Aún no puedo confiar completamente en ti y, como mínimo, necesito esta espada, declaró el joven. El caballero responde que si realmente tuviera la intención de hacerle daño al chico, una espada así sería completamente inútil. El tipo aclara que, en una situación donde ambas partes han desenvainado sus armas, ser el primero en guardar el arma es una violación del honor de un caballero y él necesita mantener su honor. Arjan es consciente de eso, pero declara que él tampoco puede dar marcha atrás. En el pasado, se arrodilló por miedo y se rindió antes siquiera de intentar luchar, pero Arjan había jurado que nunca más volvería a hacer algo así. La atmósfera había cambiado y el viajero se pregunta quién es este chico, que tiene una presencia tan delicada que fácilmente podría ser confundido con una chica. Aún así, las marcas de un entrenamiento agotador son muy visibles en todo su cuerpo, y aunque tiene una constitución pequeña, su equilibrio es impecable. Sin embargo, el caballero siente que el joven no aprendió a usar la espada mediante métodos tradicionales, ya que utiliza un estilo que concentra toda su fuerza en el primer golpe. Incluso haciendo una estimación generosa, calcula que el chico aún no ha salido del molde de un principiante.
En otras palabras, no representa ni la más mínima amenaza para él. El guerrero supone que el protagonista debe saber este hecho, y es por eso que no entiende qué pasa con esa firme mirada en sus ojos. El aura de Arjan se sentía sumamente afilada. Ante esto, el viajero se prepara y comienza a reunir maná. El hombre sabe que una respuesta típica no será suficiente, así que consigue encontrar una abertura en la defensa del joven y se abalanza sobre él sin dudarlo 2 veces. El caballero decide que lo golpeará en la muñeca para desarmarlo, pues considera que esta es la mejor manera de no lastimarlo, pero la mirada de Arjan no mostraba ninguna intención de sumisión. De repente, la ofensiva del caballero es completamente interrumpida por el protagonista, lo cual deja al hombre sin palabras. No puede asimilar que su espada haya sido desviada por un chico que ni siquiera está al nivel de un principiante. Y eso no es todo, ya que Arjan aprovechó la fuerza del impacto para tomar distancia. Con una sola bocanada de aire de ese niño, el maná que los rodeaba se revolvió con la fuerza de una gran ola. El viajero no comprende cómo el joven formó un corazón de maná tan anormal en un momento tan tenso, pero el hombre sigue sin entender de qué manera logró detener su espada. Se pregunta si todo será por el corazón de maná que posee, y es que los corazones de maná ordinarios suelen ser suaves y flexibles, pero el de este chico es extraordinariamente firme y duro como el mismo acero. El caballero no logra comprender con seguridad lo que está ocurriendo, pero tiene una sola cosa muy clara: el chico lo dará todo en su próximo ataque. Es entonces cuando la historia regresa con el protagonista. Arjan admite que no bloqueó la espada de su oponente gracias a su propia habilidad, ya que considera que todo fue un increíble golpe de suerte. Para empezar, el joven sabe muy bien que el guerrero no tenía la intención de lastimarlo. Como el atacante apuntó a su muñeca en lugar de a un punto vital y usó una fuerza mínima, resultó posible para Arjan frenar el impacto. El muchacho tan solo predijo el recorrido del ataque y colocó la punta de su arma en ese pequeño espacio, de modo que logró detener el terrible golpe. Sin embargo, el precio de este milagro fue demasiado alto. Arjan sintió un impacto tan fuerte como si un carruaje a toda velocidad lo hubiera atropellado. Es un dolor profundo que lo hace sentir como si cada hueso de su cuerpo se hubiera roto en pedazos. Finalmente, el protagonista confirma que existe una diferencia de poder tan grande entre los dos que la situación resulta totalmente desesperante. Pero, aun con todo esto, Arjan ha despertado lo que tanto deseaba: el corazón de maná de acero. Aunque ya es un principiante de la espada, siente que su ataque no alcanzará a este hombre, por lo tanto, solo le queda una opción. Arjan debe crear su propio camino usando su corazón de acero, su dominio con el estoque y los valiosos recuerdos de Mary. Es en este momento que la historia retrocede al día en el que Mary se derrumbó ante la fuerza abrumadora de un caminante de la espada. Ella había chocado de frente contra un límite imposible de superar. En el instante en que su cuerpo temblaba de miedo, lo primero que vino a su mente fue la voz de Hegel. No lo olvides, Mary. Cuando se encuentran con un gran muro, la mayoría de los espadachines creen que es un límite imposible de superar. Pero esto es simplemente una excusa para aquellos que eligen el camino fácil porque no tienen el valor de hacerle frente. Por naturaleza, los muros existen para ser superados. El miedo que se siente antes de la batalla es el destino de todos los que empuñan una espada, y no es más que un escalón para lograr subir más alto. Así que no apartes la mirada. En cambio, debes mantenerte muy firme y enfrentar ese obstáculo directamente. Recordó Mary las sabias palabras de su maestro. Con el paso del tiempo y una determinación renovada, la costurera gitana se volvió a parar frente al caballero. La joven enfrentó a su rival de manera directa, siguiendo el consejo de Hegel. Mary, probablemente serás cortada y herida una y otra vez. Caerás de rodillas sintiendo una inmensa impotencia. Pero sí, aun con todo ello, no te rindes y sigues luchando. Estoy seguro de que tu espada logrará atravesar más allá de ese gran muro. De regreso al presente, Arjan se motiva para confiar plenamente en sus propias habilidades. Eso es lo único que debe hacer. El caballero se mantiene alerta. Cualquiera que haya empuñado una espada, viviendo su vida con ferocidad, terminará encontrándose con un enorme muro que bloquea su camino. Desde el inmenso miedo que cala bajo la piel hasta la terrible desesperación que pareciera aplastarte, todos quieren dar la espalda y salir corriendo del lugar. Pero a pesar de todo esto, este valiente chico está intentando atravesarlo de frente. Arjan sabe perfectamente que resistirse no es más que una imprudencia juvenil, pero por esto mismo considera que esta prueba es necesaria para él. El muchacho entiende que no tiene que recorrer un camino perfecto. Incluso si su avance resulta ser un intento torpe e imperfecto, mientras exista una pequeña posibilidad de alcanzar su objetivo, es más que suficiente. Arjan se fuerza a dudar, se cuestiona en qué músculos está poniendo fuerzas el caballero, cómo recupera el aliento y qué tipo de trayectoria pretende trazar. El protagonista debe recoger todas estas pistas y excluir las innecesarias para encontrar el único camino que trazará el caballero hasta él. Eso es, mi descendiente. Continúa avanzando sin ceder ante ninguna adversidad. Esa es precisamente la esencia de los Caravan. No temas chocar y destrozarte. Entrega voluntariamente todo tu cuerpo ante la prueba para formarte a ti mismo. Enséñale al mundo la voluntad de los Caravan.
El protagonista se abalanza para tomar la iniciativa. Recuerda el miedo que sentía Mary, la situación de sobrevivir sola en medio de llamas ardientes y el hecho de que la tragedia le arrebató todo fue solo el principio. Arjan se sentía sumamente representado, una época en la que ni siquiera podía mirarse a un espejo, días en los que hasta respirar era una carga. Mary comprendió que lo que realmente debía temer no era algo como el fuego, sino a su propia debilidad que solo huía, así que decidió atravesarlo. Su vida diaria, su familia, su mundo lleno de fuego, Mary atravesaría todo lo que le arrebató su futuro. Si alguien le preguntara si ha alcanzado la iluminación, su respuesta solo sería una: Ya no le tengo miedo al fuego ni al mundo, aunque me desmorone o ni siquiera pueda ganar. Hegel, ¿hay paz allí donde estás? Siguiendo tu consejo, salí del orfanato y fui a conocer el mundo, junto con las enseñanzas que me transmitiste y el estoque que pusiste en mi mano, anhelando la libertad y buscando una vida errante igual que la tuya. Pero no estoy segura de poder decir que realmente viví este tipo de vida. El mundo estaba lleno de monstruos más fuertes que yo, y había muchos muros altos que nunca podrían cruzarse solo con pura voluntad. Hegel, aún así al menos puedo decir esto. Hasta el último momento de mi vida, nunca más huí de ningún gran muro que se interpuso en mi camino. Si la doctrina de Sergen, la diosa de las llamas, es cierta, nos volveremos a encontrar en su ardiente abrazo. Cuando llegue ese momento, tal y como tú hiciste conmigo, yo también te contaré toda mi historia. Y ese gran relato probablemente comenzará así. Hegel, ahora ya no le tengo miedo al fuego. Arjan había logrado asimilar completamente el estoque de Mary. El día transcurrió con calma y nuestro protagonista despierta sin entender la situación. Se encuentra tumbado al lado de una fogata y parece que perdió la conciencia. Nota que está cubierto con una túnica que le pertenecía al caballero, entendiendo que al final no pudo atravesar su gran defensa. Este hecho motiva a Arjan a seguir creciendo, pero entonces una voz le pide al joven descendiente que no se desanime. Liam menciona que fue una lucha digna del nombre Caravan. Supone que el chico también se ha dado cuenta, pero con su dolorosa derrota también ha logrado digerir el estoque de Mary por completo. Arjan puede sentir que sus músculos se han vuelto mucho más flexibles que antes, además de que sus sentidos se han agudizado como los de una bestia salvaje. Se siente como si se hubiera convertido en un mercenario veterano que ha vivido toda su vida en el campo de batalla. El prota cree entender la intención de su maestro al elegir esta espada. No fue solo por su fuerza y técnica, sino que también quiso mostrarle la vida de Mary y su voluntad inquebrantable, incluso ante pruebas imposibles. El protagonista valoraría que su maestro le dijera estas cosas desde el principio, pero la situación es interrumpida por la presencia de otra persona, quien puede ver cómo el joven amo recuperó la conciencia. Se trata del caballero, quien informa de que solo fue a buscar algo de agua para beber. La reacción natural de Arjan es ponerse en guardia. El tipo intenta tranquilizar al protagonista, pero supone que todavía hay algunos malentendidos. Liam Caravan informa a su joven descendiente de que no hay necesidad de estar en guardia, ya que este hombre no tiene la intención de hacerle daño, pero entiende que la sospecha es inevitable. Considerando lo que ha pasado el protagonista, el caballero entiende que el chico no baje la guardia con facilidad, así que le contará su historia para que confíe en él. Le contará la razón por la que vino hasta aquí y por qué no es una amenaza para el protagonista. Aunque Arjan no entiende a qué se refiere, el caballero decide presentarse formalmente ante el joven amo de estas tierras. El viajero confiesa que se llama Petel y es un caballero retirado que vaga sin rumbo. Revela también ser un paciente terminal al borde de la muerte. Incluso los sumos sacerdotes que han estudiado medicina toda su vida han afirmado que le queda un mes como máximo. Petel aclara que actualmente no es más que un hombre enfermo esperando a la muerte, y con esta introducción le pregunta al prota si quiere escuchar toda su historia. Después de que se calmara la conmoción, los chicos tuvieron una conversación. Lamentablemente, a diferencia de su habilidad con la espada, el señor Petel no se expresaba muy bien. Muchas veces repetía lo mismo y contaba su historia y sus emociones de manera desordenada. Definitivamente, no fue una comunicación fluida, pero para Arjan, esa torpeza se sintió como pura sinceridad. Para resumir la historia de Petel, tras recibir el diagnóstico de su enfermedad terminal, dejó la orden de caballería a la que era leal y se convirtió en un caballero que venía buscando un lugar donde morir. El motivo por el que dejé la orden no es nada grandioso. Simplemente no quería ser una carga mientras terminaba con mi vida sin aliento. Para mis momentos finales, simplemente deseaba pasar mi tiempo tranquilamente, bajo mis propios términos.
Le contó Petel a nuestro protagonista, y Liam Caravan confirma que no hay falsedad en sus palabras. Incluso en este momento, la enfermedad está devorando su corazón de maná. Una vez que el mal logra invadirlo por completo y lo cubra todo, su vida llegará a su fin. Extendiendo su brazo, el sujeto pregunta por la opinión del joven maestro. El protagonista lo piensa por unos instantes. Petel pregunta si esta historia fue suficiente para ser considerado un vecino, y Arjan comprende que no debió ser fácil compartir esa historia. El prota estrecha la mano del caballero, le agradece por habérselo contado y se presenta como Arjan, el último habitante de esta tierra, que ha perdido su nombre y ha sido olvidada. Le da la bienvenida al vecindario al señor Petel. De fondo, el fundador de la familia observa la escena y parece que algo en el protagonista llama su atención, fijándose en el corazón de maná que desarrolló el protagonista y sonríe al pensar que ha llegado el momento de dar el siguiente paso. Piensa que no hay un lugar mejor que ese. Es entonces que la historia continúa pocos días. Los chicos se encuentran en un carruaje y discuten que es difícil de entender. Ahora que Arjan ha alcanzado el nivel de principiante de la espada, pensó que el fundador podría enseñarle el manejo de la espada directamente, pero de repente, Liam dijo que hay un lugar al que deben ir. Gracias al señor Petel, no tienen que preocuparse de que los intrusos molesten en la mansión, pero Arjan pregunta si es necesario viajar tan lejos. El fundador de la familia le reprocha a su joven descendiente el hecho de que todavía no ha escapado de la mentalidad de una persona común. ¿Cuántas veces tengo que decírtelo antes de que lo entiendas, descendiente tonto? Nosotros los Caravan somos diferentes a cualquier otra persona en el mundo y somos igual de especiales. Mientras la sangre de acero fluya por tu cuerpo, en lugar de un entrenamiento de espada convencional, necesitas una lucha interminable que golpee tu cuerpo hasta sus límites. Y la asimilación de nuevas espadas es la prioridad para tu crecimiento. Nuestro destino actual es el lugar perfecto para buscar tal crecimiento. Un lugar donde no importa el estatus o el origen, donde solo se reúnen aquellos que codician la lucha que hace salpicar la sangre. Un escenario para duelos donde se apuesta la vida. En mi época, a ese lugar se le dio el nombre de La Arena. Nuestra historia continúa en Ferma, la ciudad del acero. Como una de las ciudades que simbolizan al reino del hierro, la metalurgia se ha desarrollado a tal grado que no sería exagerado decir que todas las armas del reino de hierro se forjan aquí. Es considerada una tierra santa de las espadas, pero antes de eso, la verdadera fuerza motriz que revitalizó Ferma se encontraba en otro lugar, la arena. Liam Caravan nota que el lugar ha cambiado con el paso del tiempo, pero el calor que irradia el estadio no ha cambiado ni un poco. Aquí tuvieron lugar luchas verdaderamente diversas, duelos de bestias para determinar el depredador más fuerte, combates salvajes que enfrentaban a humanos contra bestias, incluso duelos raciales para decidir la supremacía entre distintas especies. Todos fueron combates feroces, pero el más intenso de todos fue el duelo a muerte. Guerreros armados con personalidades y técnicas diversas rodaban por la tierra como animales, luchaban hasta que el vencedor reclamaba la vida del perdedor y se apoderaba de todo lo que quedaba como botín. Un auténtico combate a muerte frenético. Los espectadores arrojaban monedas de oro, ebrios por el olor de la sangre, apostaban y daban gritos llenos de emoción. Una ciudad de locura construida sobre profundos charcos de sangre derramada. Eso es Ferma. Arjan comprende que, si esto es así, entonces no podría haber un lugar mejor para volverse más fuerte. No solo se puede acumular experiencia real de combate, sino que también puede devorar las armas de los guerreros derrotados. Liam responde que su joven descendiente es terriblemente simple. Le explica que, si fuera tan fácil, le habría hecho devorar todas las armas esparcidas por ese montón de basura o las que dejaron los invitados indeseados. Devorar cosas sin pensar no será suficiente. Si haces algo así, en muy poco tiempo serás consumido por los recuerdos cruzados de muchísimas espadas y te perderás por completo. El arma no debe dominarte, sino que tú debes controlarla a ella. Así que, hasta que abras tus propios ojos, solo debes absorber los filos que yo seleccione para ti. Una vez aclarado esto, el fundador de la familia sugiere avanzar hacia el ardiente escenario de los combates. 3 horas más tarde, nos encontramos ante una enorme fila de guerreros. Alguien se dirige al protagonista y le pregunta si es su primera vez peleando en este lugar. Le indica que, de ser así, debe ir primero al mostrador de registro para conseguir una medalla. La encargada le explica que no puede participar sin esa pieza. Arjan luce bastante confundido y le pregunta a su maestro sobre el tema. Sin embargo, Liam está tan perdido como él. No tiene idea de qué es esa medalla, porque en su época no existía nada parecido. La mujer le enseña una demuestra y le pide el favor de registrarse antes de regresar a la cola. Estos objetos sirven para medir el nivel de cada luchador dentro de la arena. Cada color representa la fuerza, la fama y la posición de la persona, funcionando casi como un resumen de sus batallas.
El sistema de rangos va desde lo más alto hacia abajo. La medalla negra ocupa la cima, seguida por la blanca, la de platino, la de oro y la de plata. El orden desciende poco a poco hasta llegar a la peor categoría de todas, que es el bronce. Arjan mira su medalla con disgusto y opina que toda esta situación es muy distinta a lo que su maestro le había contado. Por su parte, Liam se defiende diciendo que en sus orígenes este lugar no funcionaba de esa manera. Ya fuera un erudito frágil que nunca sostuvo una espada, o un bárbaro del norte que hubiera masacrado a 100 hombres. Una vez que entrabas, te empujaban a luchar sin hacer preguntas. Esa era la arena de mi tiempo. Liam Caravan considera que el sistema de medallas es una ridiculez y nuestro protagonista supone que todo se hace por dinero. Aunque el Reino del Hierro venera mucho la fuerza, si las matanzas hubieran continuado durante cientos de años, no quedaría ningún guerrero con vida. Además, el público se aburriría de ver peleas con resultados demasiado obvios. Arjan comprende que enfrentar a maestros contra maestros y a luchadores débiles contra débiles es lo que mantiene entretenido el espectáculo. Los tiempos han cambiado y gracias a esto, la arena se convirtió en un gran símbolo que la gente visita desde muy lejos. Así es como el lugar ha florecido hasta convertirse en la actual y enorme ciudad de Ferma. Al protagonista le han explicado que, hoy en día, si ganas un duelo, es muy raro que el perdedor sea asesinado. Dicen que ahora existe una regla no escrita que todos los guerreros respetan. El fundador opina que si las cosas funcionan así, entonces la arena no es diferente a una simple pelea de taberna. Cuanto más escucha sobre el tema, más asco le da ver en lo que se ha convertido este lugar. Sin embargo, también piensa que quizás todo este nuevo sistema le venga bastante bien a su joven aprendiz. Debería ser una experiencia bastante valiosa. Un enfrentamiento contra un oponente de igual nivel ofrece otro tipo de enseñanza. Hasta entonces, Liam propone visitar las forjas. Señala que, en comparación con las pequeñas herrerías que hay en Caravan, aquí habrá una diferencia de calidad evidente. Como la espada de Arjan es muy propensa a romperse, el maestro sugiere adquirir algunas hojas de repuesto. Sin embargo, se detiene en seco al ver algo. Le pregunta a su joven descendiente qué es todo esto, pero el protagonista no sabe a qué se refiere. Al fijarse mejor, él también se queda en shock. En un gran muro de la ciudad se mostraban armas impresionantes de todos los tipos. Los protagonistas no saben qué rayos es todo esto, ni por qué hay armas colocadas de esta manera por toda la calle. En ese momento, alguien se dirige al protagonista, suponiendo que es la primera vez que está viendo el salón de honor. El hombre se presenta con el nombre de Tom, el cuidador de este salón. Arjan no sabe qué contestar, pero se fija en que su maestro está verdaderamente concentrado mirando las armas. Por educación, Arjan se inclina para presentarse y le pide a Tom que por favor le brinde su explicación. El señor cuenta que las armas exhibidas aquí pertenecieron en su momento a guerreros que lograron hazañas sobresalientes en la arena hace mucho tiempo. Todas son antiguas y están muy desgastadas, habiendo perdido su función como armas, pero se exhiben para honrar el espíritu de lucha de esos guerreros. Arjan comprende la situación y Tom añade que esta es su pequeña fuente de orgullo como cuidador del lugar. Entonces, Liam se dirige a su joven descendiente para que le pregunte algo a Tom. Pregúntale si existe alguna forma de reclamar una de las espadas exhibidas aquí. Liam Caravan supone que su joven descendiente sabe muy bien lo que esto significa. En este lugar se encuentra precisamente la siguiente espada que debes devorar. Entonces la historia nos transporta a la arena, donde podemos ver a Arjan en la entrada para competidores. El protagonista está totalmente decidido. El señor Tom le confirmó que sí existe una manera de conseguir las espadas que hay expuestas en el Salón de Honor. Explica que a aquellos que han demostrado ser gladiadores se les concede el derecho a poseer una pieza de armamento que combine con el color de su medalla. En otras palabras, cada vez que el rango de su medalla suba un nivel podrá obtener un arma. Por ejemplo, el arma que acaba de mirar el protagonista se puede conseguir si asciende al rango de plata. De vuelta a la arena, Liam Caravan afirma que ese salón es un tesoro en sí mismo. Para los demás, puede que solo sean armas viejas e inútiles, pero para Arjan son espadas tan valiosas como el oro. Ahora tienes más motivos para venir a la arena, incluso si no es para entrenar. Después de todo, necesitas conseguir espadas útiles ascendiendo de rango. El fundador menciona que, si por él fuera, cometería un robo y se las llevaría todas, pero admite que eso sería imposible ya que ese encargado no es un anciano cualquiera. Arjan no sabe a qué se refiere su maestro, ya que para él solo parecía un amable anciano. Liam responde que es muy difícil siquiera notar una diferencia de nivel cuando es tan grande, pero ese encargado, aunque esté incompleto, puede usar el maná como armadura para una defensa absoluta. Está al nivel de un experto de la espada. Esta revelación sobresalta al protagonista, ya que ese es el nivel que está justamente antes de ser un maestro de la espada. Arjan pregunta por qué alguien tan poderoso es un simple encargado, y Liam considera que no hay por qué sorprenderse tanto. Por lo general, todos los que alcanzan ese nivel son unos excéntricos. El fundador supone que robar el Salón de Honor tendrá que quedar para más tarde, y Arjan no puede creer que su maestro realmente quiera cometer un robo. De todos modos, aunque gran parte de la arena ha cambiado, todavía hay algo que se mantiene igual.
Cubrir tu rostro para escapar de tu identidad, estatus y fama fuera de la arena, y luchar únicamente como un gladiador. Esta es una antigua tradición de la arena. A Arjan no le parece mal, siente que si solo tiene que enfrentarse a ellos como gladiador y no de persona a persona, entonces también podrá liberarse de las dudas. Es en ese momento cuando alguien se dirige al protagonista y, como es la primera vez que ve al joven gladiador, le pregunta qué alias utilizará en la arena. Arjan no sabe a qué se refiere con alias y el señor le explica que nadie que pone un pie en la arena usa su nombre real, porque las apariencias que se usan en el exterior solo son un obstáculo para alzarse como gladiador. Le pide al protagonista que pronuncie el nombre que lo acompañará en su vida como gladiador. Arjan recuerda las leyendas que le contaba su padre y decide que utilizará ese nombre. Al escuchar el nombre, el señor confiesa que es la primera vez que lo escucha y le pregunta si acaso es el nombre de un protagonista de alguna novela de caballeros. Menciona que rezará para que la victoria acompañe al joven gladiador en su primera batalla. Se nos explica que el bronce es el rango más bajo de la arena. Los combates de este rango no generan ninguna expectativa, excepto para los apostadores de poca monta. Esto no es más que una forma de pasar el tiempo y matar el aburrimiento entre los combates principales, y por lo tanto, lo que llena el estadio en este momento no son gritos de entusiasmo ni aplausos, sino terribles abucheos y críticas. El público grita que no ha venido a ver un combate aburrido. Exigen que se den prisa y acaben rápido para no hacerles perder el tiempo. Solo hay humillación y desprecio para los débiles. Sin duda, es un escenario perfecto para este reino de hierro, donde dominan los más fuertes. Liam Caravan le pregunta a su joven descendiente si se está sintiendo intimidado por los abucheos, pero el protagonista lo niega con decisión. Joven descendiente, has puesto mi nombre en juego en este campo de batalla. Recuerda que llevas sobre tus hombros toda la historia y el honor de Caravan. El protagonista lo entiende y jura que esa es la razón por la que ganará. El presentador anuncia el tercer combate del día entre dos gladiadores novatos que mostrarán el encanto de una pelea lamentable. Por un lado, tienen a alguien sin nombre, sin rostro ni historial, un novato entre novatos sin nada que mostrar. Presumiendo de la primera aparición en la arena de toda su vida, el inexperto gladiador novato, el gladiador Liam, mientras que el oponente de este chico será otro novato con 3 victorias consecutivas. Un grandullón que ha acabado con la vida de todos sus adversarios hasta ahora, el gladiador gigante Temer. El presentador exclama que este combate sagrado será dedicado a la diosa Lepri. Liam, ¿qué nombre tan estúpido inventaste? Suena débil y poco impresionante, y será un desperdicio usar mi espada en alguien como tú. Así que te haré una propuesta. Quítate esa ridícula máscara y baila al ritmo de mis aplausos. Entonces, por pura generosidad, preservaré ese cuello tuyo tan delgado. Arjan había escuchado que existe una regla no escrita de no quitarse la vida unos a otros. El gladiador Temer finalmente entiende por qué el niño no parece tener miedo. Le cuestiona al mocoso si acaso parece que a él le importan las reglas no escritas. Grita que en las montañas de Cernia, de donde él proviene, los hombres que pierden siempre son asesinados. Se excusa en que esta fue la misma razón por la cual acabó con los 3 tipos que enfrentó anteriormente. Supone que el mocoso quiere saber por qué llega tan lejos. Porque ese es el legítimo privilegio del que disfruta el ganador y el mejor entretenimiento. Pero a mis ojos eres demasiado insignificante. Ya sea que te rompa el cuello o te tuerza las extremidades, es obvio que no sentiré ni una pizca de disfrute. Temer considera que el cuerpo de nuestro protagonista se asemeja más al de una chica, así que quiere que lo sacuda para que el público y él estallen en carcajadas. Le exige que haga su mejor esfuerzo con tal de que le perdone la vida. Al escuchar todas estas provocaciones, el presentador piensa que esta aburrida batalla se podría convertir en un espectáculo muy interesante. Les pide a ambos gladiadores que tomen sus posiciones y da inicio al combate inmediatamente. Arjan rompe el silencio para decir que él también tiene una propuesta. Levanta su espada tembloroso y exige que se retracten por haberse burlado de su nombre. De esta manera, permitirá que su adversario muera cómodamente. Estas palabras tan solo hacen que Temer deje escapar una carcajada. El tipo se burla del protagonista por ser tan patético. El público también se mofa del joven gladiador por tratar de fingir valentía cuando se está meando en los pantalones. Algunos se burlan de su estúpido nombre y el gladiador Temer alza su espada, suponiendo que el muchacho no quiere que se contengan con él. Aún así, el tipo tratará de ser gentil con el mocoso. Antes de poder siquiera terminar su frase, pierde unos cuantos dedos por la rápida espada de nuestro protagonista. Te lo diré una vez más. Discúlpate por insultar mi nombre si quieres morir cómodamente. Temer maldice al desgraciado e intenta aplastarlo con su espada, pero el impacto es evitado por nuestro protagonista. Arjan toma distancia a gran velocidad y Temer aún no puede asimilarlo. Esa pequeña rata le rebanó los dedos en un abrir y cerrar de ojos.
El gladiador deja escapar un grito de rabia que intimida incluso a los espectadores. El público se estremece y comienza a alentar la batalla con emoción. Temer no sabe qué demonios está pasando. Recuerda que el mocoso estaba temblando tan solo hace unos instantes. No comprende cómo pudo hacer algo así. Entonces, una idea cruza su mente. Puede que el mocoso estuviera actuando con debilidad a propósito para que él bajara la guardia. No llamarás esto cobardía, ¿verdad? Como dijiste, esto no es un juego de niños. Estas palabras de Arjan molestan al gladiador, que aprieta su arma con rabia para lanzarse a matar al bastardo, pero nuestro protagonista esquiva sus ataques con mucha agilidad. Temer comienza a maldecir al ver que no puede alcanzarlo. El enano es sumamente escurridizo y no tiene miedo a esperar al último segundo para esquivar por un margen milimétrico. Temer comienza a preguntarse quién es este chico. Ahora mismo no sabe contra qué demonios está luchando exactamente. Arjan cambia rápidamente su apoyo para deslizarse bajo el grandullón y con unas rápidas estocadas destroza la pierna de su oponente, haciendo que Temer se ponga cada vez más nervioso. Intenta deshacerse del protagonista con un balanceo de su espada demasiado amplio, pero Arjan parece tener la situación controlada. Por su lado, Temer ya no es siquiera capaz de mantenerse en pie, no puede soportar más, suelta su espada y deja escapar un grito seco. Arjan comienza a acercarse y decide que le hará la misma propuesta. Quítate ese casco ridículo y baila al ritmo de mis aplausos. Solo entonces perdonaré esa cabeza inútil que tienes. Temer sabe que está contra la espada y la pared, así que acepta la oferta del protagonista. Tan solo le pide al chico que espere un segundo a que recupere el aliento mientras estira su mano, pero esta es repentinamente atravesada por el estoque de Arjan. El tipo trata de contener el dolor y el protagonista le advierte que elija cuidadosamente su próximo movimiento, porque no habrá más oportunidades. Aquel día, Temer tan solo pudo disculparse por haber insultado el nombre del protagonista y ruega para que le perdonen la vida. El público no puede creer lo que está viendo y estalla de emoción. Han cambiado completamente la perspectiva que tenían del novato y desde ahora tratarán de recordar su nombre, el pequeño gladiador Liam. Todos comienzan a gritar su nombre y alguien murmura que esto es extraordinario. El chico está recibiendo unos aplausos entusiastas desde su mismo primer combate. El cuidador del Salón de Honor siente que ha formado un vínculo con un gladiador muy prometedor. Sin embargo, también está preocupado, debido a que, en esta arena, la atención excesiva suele ser como un veneno. Después de esto, el tiempo transcurre y ya han pasado unos cuantos días en la arena. Arjan parece estar sumamente sorprendido. Le pregunta a la recepcionista si podría repetir sus palabras y esta última acepta, explicando que la arena ha evaluado al protagonista de manera muy positiva. Por eso, aunque es algo inusual, quieren hacerle una propuesta a la altura de su rendimiento, un combate de promoción para conseguir la medalla de plata. Esto pilla desprevenido a Arjan. 2 días después de su primer combate contra Temer, el protagonista ganó 3 peleas más de forma consecutiva, demostrando un estilo completamente racional y eficiente. Arjan duda de que esto sea solo buena voluntad después de valorar positivamente esos combates y siente algo extraño en esta situación. De fondo, Liam tan solo observa en silencio. La recepcionista explica que la condición para el ascenso es simple, el prota solo tiene que batirse en duelo contra un participante que ellos eligen. Añade que el gladiador Liam ni siquiera tendrá que esforzarse, solo 3 minutos. Si el prota aguanta 3 minutos después de que empiece el combate, ganará el duelo. Trata de convencer al protagonista diciendo que esto es una oportunidad muy rara. Le detalla que una vez ascienda a plata, no solo puede enfrentarse a oponentes más fuertes, sino que también recibirá una mayor recompensa por combate. Justificado esto, pregunta por la opinión del señor gladiador Liam. Imagina que el protagonista ya debe saber lo enorme que es esta oportunidad. Aplastamiento de novatos. Es una vieja tradición que se remonta a cuando este lugar era solo un foso de lucha. Es un procedimiento para eliminar a los novatos astutos como tú, que solo luchan de forma eficiente y deleitarse con el placer de ver cómo se rompen sus espadas. Es un evento especial de la arena para el entretenimiento del público retorcido. Atrayendo a un novato con el ascenso como cebo y enfrentándolo a un hombre fuerte al que no puede vencer. Esto es simplemente una exhibición en la que juegan de forma miserable, una ejecución pública. Si no quieres que te humillen, lo correcto es rechazar esta oferta. Pronto se presentará una oportunidad adecuada para el ascenso. El fundador le pregunta qué es lo que piensa hacer y el prota responde que la respuesta es obvia. Arjan acepta con gusto enfrentarse a quien quiera que sea su oponente. 2 días después, la arena comunicó quién sería el oponente de Arjan. Su apodo es La Novia Negra, graduada de una academia de gran prestigio, invicta en el rango de plata y una espadachina muy poderosa. La academia es la institución educativa principal para los que tienen un talento natural para la espada, donde el simple hecho de tener el diploma permite obtener el rango de caballero. En otras palabras, significa que esta oponente es superior en todos los aspectos comparada con Arjan. El protagonista investigó sobre la Novia Negra y parece que tiene bastante mala fama. No solo muestra una habilidad abrumadora en cada combate, sino que también dicen que deja a cada uno de sus oponentes en un estado del que no se pueden recuperar.
Esos desgraciados de la arena de verdad van con todo esta vez. Si preparan a alguien así, incluso aguantar 3 minutos va a ser muy difícil. El fundador de la familia recuerda que hay una buena expresión para estas situaciones. Declara que su joven descendiente está bien jodido. Arjan pregunta si realmente es para tanto, y Liam cree que esa tal novia negra seguro que no es más fuerte que Petel. Aunque ese hombre enfermo estaba muy débil, era un guerrero poderoso que llegó a lo más alto entre los espadachines. Sin embargo, la diferencia entre aquella vez y ahora está clara. Él usó una esgrima adaptada al nivel de Arjan, pero el prota no puede esperar esa misma compasión de parte de la novia negra. Arjan siente que las palabras de su maestro no lo motivan en lo más mínimo, pero en el fondo sabe que su maestro no miente cuando se trata de espadas. Aún con todo ello, el protagonista confía en que él también tiene un corazón de maná de acero y los recuerdos de Mary. Cree que si solo son 3 minutos puede ganar. Es entonces que siente una fría y repentina presencia. El pequeño gladiador Liam, supongo que debe ser tú. Dijo una joven, paralizando por completo al protagonista. Arjan no pudo sentir su presencia hasta el último segundo. Reconoce que la chica tiene un cabello largo y negro como el carbón y una espada con la forma que prefieren los guerreros del este. Se pregunta si acaso está ante la llamada novia negra. Arjan no sabe por qué vino a buscarlo, pero no aceptará su derrota tan fácilmente. Es directo y responde no haber escuchado nada sobre un pequeño gladiador, diciéndole a la chica que se ha equivocado de persona. Me estás complicando las cosas. Al sentir el peligro, Arjan trata de desenvainar su estoque, pero es ridículamente superado por la velocidad de la novia negra. No me hagas perder el tiempo, pequeño gladiador. Desde esa reacción en una fracción de segundo hasta esa espada tan única y parecida a una aguja, no puedes engañar a mis ojos. La chica menciona que no hay necesidad de estar tan a la defensiva y confiesa que solo vino a hacer una propuesta. Abandona el combate. No tomes una decisión estúpida. No me obligues a arruinar tu futuro. Y si te digo que voy a participar de todos modos, entonces, ¿qué vas a hacer? Entonces vas a pagar el precio. Después de esto, la historia continúa en el Salón de Honor, donde el guardián del lugar siente que llegó un invitado muy bienvenido. ¿Qué te trae por aquí a estas horas, joven amo Arjan? El protagonista se disculpa por venir a visitar a Tom en una hora tan tardía. Sabe que viene a hacer una petición muy vergonzosa, pero aún así solicita poder llevarse una espada del salón. Entonces, la historia regresa poco después de que la novia negra advirtiera al protagonista de que no tendría piedad con un enemigo al que se enfrentara con la espada en la mano. Le aconseja juzgar sabiamente y se retira, dejando a Arjan con dudas. Por su parte, Liam Caravan admite que la chica es un talento demasiado bueno para estos tiempos. La mayoría de los espadachines se topa con el muro del caminante de la espada y termina sus vidas como espadachines. Pero para esa chica, este muro no sería ni un pequeño obstáculo. Si la suerte la acompaña un poco más desde allí, desplegará sus alas y llegará al siguiente reino. Ella definitivamente es una genio. El protagonista comprende que para que su maestro, tan estricto con las armas, la valore tanto, significa que ella es demasiado para su yo actual. Es una brecha lejana, pero incluso así, Arjan reafirma que rendirse no es una opción. Liam siente la decisión en la mirada de su joven descendiente y propone ir a buscar la segunda espada que devorará al protagonista. Con ello, regresamos al momento en que Arjan le solicita al señor Tom una espada del Salón de Honor. ¿Qué quiere decir con tomar una espada del salón, joven maestro? El señor Tom guarda silencio y pregunta si acaso esta petición está relacionada con el combate de ascenso contra la novia negra. Arjan se sorprende de que el guardián ya lo sepa, y Tom responde que es una noticia que ya resuena por todas partes, debido a que será un combate entre 2 gladiadores prometedores. Parece que le gastaron una broma bastante pesada. Con respecto a ese combate de ascenso, personalmente me gustaría recomendarle que lo reconsidere, joven maestro Arjan. La novia negra se cuenta que el lugar de donde ella proviene, Yungon del continente oriental, es un lugar que rebosa de talento marcial supremo. Se graduó como la mejor de su clase en el templo, una de las 3 grandes academias del Reino de Hierro, demostrando así su talento. E incluso aquí, en la arena, ha superado a innumerables gladiadores. Es una genio absoluta. El señor Tom sabe que el joven maestro Arjan también es un gladiador con excelentes cualidades, pero considera que es demasiado pronto para que enfrente a un enemigo tan formidable. Si ganas experiencia con algunos combates más y la desafías tras adquirir la fuerza para resistir, podrás mostrar un combate aún más espléndido. Explicado esto, el guardián del salón pregunta por la opinión de Arjan. Nuestro protagonista solo agradece el sincero consejo del señor Tom, pero mantiene su intención de enfrentarla. Admite que no puede imaginar el poder de la novia negra y su cuerpo tiembla. Sin embargo, como alguien que reza a la diosa Lepri, evitar el combate por miedo es traicionar su corazón de gladiador. Por eso, a pesar de la vergüenza, vine a tomar prestado coraje de este salón, para que en el combate de mañana pueda recibir la energía de los gladiadores que lucharon en el pasado.
Arjan le plantea que si sobrevive, ascenderá y obtendrá el derecho legítimo de poseer esa espada, evitando así cualquier problema. Sin embargo, añade que si muere en el combate, Tom podrá recuperar el arma. Arjan entiende que esta propuesta puede ser rechazada por el señor Tom y confiesa que solo es su avaricia por obtener, aunque sea un poco de coraje. Estas palabras parecen llegar hasta el guardián del Salón de Honor, quien responde que, según las reglas, es algo absolutamente inadmisible. Pero, como guardián que ha protegido las almas de los gladiadores consagrados en esta sala, no puede ignorar la sinceridad de un joven que ha demostrado ser un gran combatiente. Extendiendo su mano, el señor Tom decide conceder la petición de nuestro protagonista. Arjan no quiere meter en problemas al señor, pero Tom contesta que, a pesar de su apariencia, tiene mucha autoridad en la arena, así que puede darle el coraje que el protagonista necesita. El guardián del salón no puede controlar sus emociones después de ver a un gladiador tan maravilloso tras tanto tiempo. Tom derrama unas lágrimas de emoción y Arjan se inclina para agradecer la amabilidad del señor. De fondo, el fundador se sorprende por lo que ve. Admite que su joven descendiente tiene más talento en este aspecto que en la espada y opina que si Arjan se hubiera dedicado a la actuación, habría triunfado hace mucho. Con esto, el protagonista cumple las condiciones y ahora solo le queda digerir el poder de esa espada. Tras esta escena, la historia continúa al día siguiente. El público está sumamente emocionado por ver el enfrentamiento del pequeño gladiador contra la novia negra. Es el día del combate de ascenso de Arjan, pero ella luce pensativa. Recuerda cuando le ofrecieron este duelo, no entendía por qué le pedían que lo pisoteara cuando él apenas es un principiante. La recepcionista le solicitó incluso que le cortara un brazo o una pierna a petición de los organizadores, argumentando que sería un buen espectáculo si las cosas salían así. Cuando ella preguntó si realmente pensaban que aceptaría tal brutalidad, la recepcionista, sabiendo que la propuesta le desagradaría, le ofreció a cambio algo del almacén, la espada del dragón del continente oriental. Este es un objeto con un significado inmenso para los espadachines de su tierra y una de las razones por las que ella sigue luchando en la arena. La recepcionista interpretó su silencio como una aceptación y le pidió que diera un buen combate. Fue una oferta que la joven no pudo rechazar, y por eso, aunque actuó con cierta clemencia hacia el protagonista, las circunstancias la obligan a estar ahí. En ese momento, alguien más aparece en la arena. La novia negra se prepara para el enfrentamiento, sorprendida de que el pequeño gladiador se haya presentado finalmente. Yo te lo advertí, así que lo que pase de ahora en adelante será tu propia decisión. No obstante, la novia negra se detiene antes de poder terminar su frase. La chica siente que de repente está rodeada por un mar de sangre, no comprende qué demonios ocurre y se cuestiona de dónde proviene ese terrorífico y denso olor a sangre. Se pregunta si acaso todo eso emana de ese niño. La mirada de Arjan ya no es la de un mocoso, sino la de un verdadero gladiador. La historia nos revela que la espada que Arjan devoró pertenecía a un antiguo residente de la ciudad libre de Kraut, alguien que se sumergió voluntariamente en la sangre para recuperar su libertad. La historia se traslada a un lugar soleado, la ciudad de Kraut, un territorio que se separó de la antigua república en ruinas para convertirse en una de las 6 ciudades libres. En el pasado, la zona era un auténtico paraíso, famoso en todas partes por su deslumbrante belleza. Sin embargo, esa época ya queda atrás y aunque resulta imposible aferrarse al pasado, lo cierto es que la ciudad hoy es apenas una sombra donde la libertad y la esperanza se han perdido por completo, dejando nada más que una tierra terrible. Esta profunda sombra comenzó con la corrupción de los nobles, cuya codicia por el lujo era imposible de saciar, igual que un pozo sin fondo, y, cegados por esta avaricia, vendieron el territorio de la ciudad a una potencia extranjera, el Imperio Dorado. Finalmente, llegaron al extremo de utilizar los propios derechos de los ciudadanos como garantía para pedir prestadas enormes cantidades de oro al Banco Rojo, lo que significó la pérdida de los derechos y la dignidad de los ciudadanos de Kraut, quienes quedaron reducidos al estatus de esclavos. El antiguo dueño de la espada recuerda que su padre fue golpeado hasta la muerte mientras pedía comida a los turistas, su madre vendió su cuerpo para que sus hijos no murieran de hambre y su hermana falleció de fiebre porque les faltaban unas pocas monedas de cobre. El antiguo portador siempre se cuestionó por qué debían estar atrapados así y encontró la respuesta en un lugar inesperado, frente a una guillotina de ejecución pública en Kraut, donde el cargo es agresión, ya que un ciudadano, harto de ser atormentado por un turista borracho, no soportó más el sufrimiento y decidió defenderse. Por lo general, el derramamiento de sangre es una escena común en esta ciudad, pero que la víctima fuera un extranjero era algo sin precedentes. Así, para calmar la ira de las potencias extranjeras, Kraut llevó a cabo una ejecución para dar un ejemplo, un acto claramente injusto, pero no hubo tiempo para sentir lástima por este vecino, ya que la violencia de los forasteros podía volverse más cruel con este pretexto.
Al día siguiente, no hubo gritos en las calles de Kraut, tampoco los hubo en los días posteriores. Todo se sentía pacífico y tranquilo en apariencia, prolongándose este silencio desconocido por una razón muy simple. A ojos de los turistas, el incidente hizo que los ciudadanos de Kraut, considerados simples esclavos, parecieran ahora seres peligrosos que ocultaban colmillos afilados. Kraut podía cambiar y romper las cadenas que la ataban. El antiguo dueño de la espada se dio cuenta de que ellos también eran cómplices de la violencia y la desesperación que inundaban la ciudad, pues todos cargaban con una culpa, el pecado de no resistir. La libertad tiene un precio, alguien debe derramar sangre y alguien debe mancharse con ella. Por eso él decidió convertirse voluntariamente en ese alguien, haciéndolo por la libertad colectiva, por la expiación que todos comparten y por recuperar el paraíso. De vuelta al presente, el anunciador dedica este duelo sagrado a la diosa Lepri, la novia negra contra el pequeño gladiador, dando comienzo a este magnífico combate en el que la novia negra nota algo extraño en el chico. Cuando lo vio por primera vez, notó en él un aire de mercenario, pero ahora se siente como un auténtico profesional que se mueve como alguien obligado a mancharse las manos en las sombras, un asesino. La novia negra está confundida ante esta situación tan difícil de comprender. Aún así, se lanza al ataque convencida de que nada ha cambiado. Pero Arjan controla su respiración y esquiva el golpe en el último segundo. La novia negra se pregunta cómo logró esquivar su espada, ya que, con las reacciones de antes, el muchacho ni siquiera habría podido responder. Al confirmar sus sospechas, comprende que se enfrenta a un ser completamente diferente. Decide ponerse seria y utiliza el movimiento de su cuerpo para atacar desde un ángulo inesperado, sintiendo que incluso la respiración y los gestos de Arjan pertenecen a otra persona. El protagonista no piensa detenerse, por lo que la novia negra le pregunta directamente quién demonios es. Arjan ataca con su nueva espada, pero la novia negra esquiva su ataque. Aún así, el protagonista continúa arremetiendo con varias estocadas. Estos movimientos sorprenden a la novia negra, quien siente como si estuviera luchando contra un asesino y un mercenario simultáneamente. Él cambia de postura constantemente, lo que dificulta predecir su próximo paso y añade un nivel extremo de imprevisibilidad a la batalla. La chica admite que nuestro protagonista ya superó el nivel de principiante hace mucho tiempo. Arjan ataca con todo lo que tiene, pues está decidido a ganar este duelo, pero la novia negra detuvo su ofensiva y declara que esto solo es una osadía imprudente del protagonista. Debido a esto, Arjan siente un escalofrío y retrocede de manera casi inmediata. Espero que tengas más cartas escondidas bajo la manga para continuar jugando. El protagonista comienza a dudar. En contraste, el estadio estalla de emoción. El público está impresionado de que un gladiador de bronce le esté dando batalla a la novia negra. Algunos opinan que a este ritmo ganará el pequeño gladiador, mientras que otros recuerdan que ella es una guerrera invicta. Pase lo que pase, tan solo le exigen al joven combatiente que no muera de manera aburrida. Por su parte, el protagonista siente una intención asesina tan gélida que le congela el alma y un fuerte olor a sangre que parece cubrir todo este lugar, preguntándose si este es el mundo que solía ver el antiguo portador de la espada. La espadachina mercenaria y el asesino de Kraut. Aunque ambos vivieron vidas completamente diferentes, sus amadas espadas comparten un rasgo común. Ambas fueron forjadas para enfrentarse a enemigos más fuertes que ellos mismos, lo que las convierte en verdaderas espadas de lucha. En un mundo donde los fuertes se aprovechan de los débiles, para ti, que apenas has dado tus primeros pasos, aceptar la vida de un asesino podría ser abrumador. Pero no te dejes consumir. Debes entender y aceptar sus vidas para hacerlas tuyas. Tras escuchar las palabras de su maestro, el protagonista intenta controlar de nuevo su respiración. Liam ve que su descendiente se ha calmado un poco, pero le advierte que la verdadera prueba comienza ahora. Esa chica ha analizado tus capacidades durante ese breve enfrentamiento y ahora te cazará con todas sus fuerzas. Arjan se prepara mentalmente. Este es un escenario sin un solo rincón donde pueda esconderse, un espacio donde las habilidades de un asesino pierden la mitad de su eficacia. Además, el protagonista no puede esperar a que su oponente baje la guardia. Analiza que en esta situación su mejor opción es asegurar una distancia ventajosa y ganar tiempo. El límite de tiempo de 3 minutos es una carta a favor del protagonista y piensa aprovecharlo con todo lo que tiene. Sin embargo, la novia negra corta distancias en un pestañeo y declara que es completamente inútil. Arjan no puede asimilarlo. Su monstruoso rival cerró esta distancia en un instante. Mientras sucede todo esto, el señor Tom nota que el protagonista parece no conocer el verdadero poder de un caminante de la espada. Estos guerreros proyectan un camino para someter a sus oponentes. No solo construyen un dominio ventajoso de ataque y defensa, sino que también expanden ese camino internamente para ejercer un poder tremendo, convirtiéndolos en verdaderos superhumanos.
La novia negra comienza con su contraataque y Arjan evita el primer golpe por los pelos. Consigue bloquear la espada de la chica, pero siente que su poder y su velocidad han cambiado completamente en comparación al inicio del combate. Además, la esgrima ordinaria deja invariablemente huecos entre ataques. Debería haber una apertura inevitable en el momento en que uno reinicia su postura. Sin embargo, la espada de la novia negra no tiene tal hueco. Incluso cuando parece detenerse, ya está iniciando el próximo ataque, casi como si estuviera pintando un mundo sobre un lienzo. Sus movimientos son como las pinceladas de un maestro pintor. Arjan bloquea como puede, pero la fuerza de su oponente está en un nivel completamente diferente. La espada del continente oriental. Los espadachines del continente oriental usan un estilo llamado artes marciales, donde muestran movimientos misteriosos que imitan a la propia naturaleza. Gracias a un juego de pies único, avanzan con tanta ligereza que parecen flotar como una pluma. Además, su esgrima traza curvas hermosas y delicadas que se conectan entre sí y se desploman con la fuerza de una ola. De este modo, el momento exacto en el que esos movimientos se detienen se convierte en el instante final para dar el golpe de gracia. Te alcancé. La novia negra tenía al protagonista en su rango. La historia retrocede a Kraut. En una ciudad convertida en un fango podrido, y con la muerte subiendo directo hasta el mentón, me alzo contra los burócratas corruptos de esta tierra mientras cargo con el peso de la huida, en una vida dedicada por completo a recuperar mi libertad. El antiguo dueño de la espada recuerda cómo corrió sin parar. Sin embargo, no siempre hay una salida al llegar al final del camino. Su oponente era alguien que ni siquiera se atrevía a enfrentar, un poder absoluto e innegable. Lo sé por instinto. Hoy, mi vida llega a su fin. Pero entonces, ¿qué es este pequeño círculo? Por alguna razón, este círculo se siente exactamente como eso, lo que siempre me permite escapar de una violencia abrumadora. El antiguo portador se apoya en el muro y esquiva la espada de su enemigo para utilizarla como apoyo. El tipo había logrado darle la vuelta a la tortilla. Así es, llamo a este círculo algo que encaja a la perfección conmigo, una salida. Arjan había logrado herir a la novia negra a la vez que tomaba distancia de un solo movimiento. Es el talento para encontrar una forma de sobrevivir incluso en el fango, como una rata de alcantarilla. Ahora que lo pienso, mis hermanos solían llamarme así, un genio. La novia negra no esperaba que nuestro protagonista perforase su camino y escapara, pero le cuestiona qué es lo que planea hacer ahora. Arjan sabe que está ante una oponente abrumadoramente poderosa, más que cualquiera a quien se haya enfrentado. Los enemigos a los que se enfrentó el dueño de la daga también fueron hábiles potencias de clase caminante de la espada. No obstante, la novia negra no solo evitó una herida mortal, sino que incluso logró contraatacar en ese breve instante. Como resultado, Arjan siente que las costillas se le van a romper con solo moverse un poco. En este estado, no puede usar las habilidades de Mary ni crear distancia. El protagonista considera que ahora que incluso la más mínima oportunidad de ganar se desvanece, la opción más sensata aquí es rendirse. Piensa que aunque el final sea humillante, mientras pueda salvar su vida, siempre tiene otra oportunidad para un ascenso. Sin embargo, se recuerda a sí mismo que es un Caravan y vuelve a levantar su guardia. Su yo actual no puede tomar una opción tan débil. El presentador nunca imaginó que el pequeño gladiador pudiera herir a la novia negra. Ya es bastante sorprendente que un simple rango bronce haga eso, y se pregunta si acaso planea seguir luchando en ese estado. Esto ya no es una simple paliza a un novato, ni una ceremonia de ejecución. Esto definitivamente es el nacimiento de una estrella. Le pregunta a las damas y caballeros del público si están presenciando esto. Grita que tan solo quedan 10 segundos para que el pequeño gladiador se alce con la victoria. ¡Solo 10 segundos! Tanto la novia negra como nuestro protagonista planean acabar esto en el último movimiento. Liam Caravan observa desde la distancia y se pregunta a sí mismo qué es un genio. Los genios son aquellos quienes encuentran un camino incluso en medio de cualquier dificultad. Aquellos que siempre encuentran una respuesta frente a pruebas que todos consideran imposibles y logran el éxito con calma, grabando sus logros en la historia. Mi joven descendiente, es una pena, pero tu talento se queda corto para ser el de un genio. Tu cuerpo innato es frágil y tus sentidos para aprender artes marciales son torpes. Así que mientras otros aprenden fácilmente 10 cosas, tú apenas logras comprender 2 o 3. Ese es el límite del recipiente con el que naciste. Sin embargo, hay quienes en este mundo son elogiados como algo más grande que los genios. Puede que no encuentren la respuesta perfecta, pero nunca se rinden y se mantienen firmes. Se les conoce como leyendas. Ellos son quienes crean enormes ondas. El héroe de la tribulación.
Arjan Caravan, incluso en un lugar donde lo perdiste todo y te quedaste solo, incluso en un abismo profundo sin un solo rayo de luz, tú que nunca soltaste tu espada hasta el mismísimo final, descendiente mío. Tú posees las cualidades para convertirte en un héroe. ¿Es así como se hace? Tus movimientos son extraños, parecidos a los de un bailarín. La novia negra había encontrado una apertura en Arjan y lo había alcanzado con su espada. Esta vez te quedas a las puertas por muy poco, descendiente mío. Pero no hay necesidad de desilusionarse. El día de hoy has logrado superar las dificultades una vez más. El presentador declara que el combate ha terminado y la victoria le pertenece al pequeño gladiador Liam. El presentador exclama que a partir de este momento, el pequeño gladiador asciende al rango de plata, bajo la gracia de la diosa Lepri. El público estalla de la emoción por este gran espectáculo, mientras que nuestro protagonista se desvanece por el sobreesfuerzo. La novia negra aún sigue tratando de asimilar lo ocurrido. Tal y como esperaba, el muchacho fue difícil de reprimir cuando sostiene una espada. Considera que esto es lo que algunos llaman talento y otros llaman locura violenta. La chica siente que ha pasado un tiempo desde que se sintió así de emocionada. Realmente siente mucha curiosidad por el pequeño gladiador Liam. Es entonces que una voz se dirige a la novia negra para reprocharle que esto no era parte del contrato. Mencionan que a este ritmo no podrán darle la recompensa. Te daré una última oportunidad. Córtale un brazo al chico y tómalo como trofeo. Si quieres la espada del dragón, hazlo ahora mismo. La novia negra cierra sus ojos y envaina de nuevo su espada, pensando que estas personas son realmente malvadas. Cree que la mejor idea será alejarse de la arena por un tiempo, pero de repente siente una gran ráfaga de energía detrás suyo. La chica se paraliza de inmediato y no es capaz siquiera de desenvainar su espada. Solo puede cuestionarse qué demonios es esta aura, o si está alucinando. Se trata de Liam Caravan, quien parece haberse mostrado ante la joven. Esto es inesperado. Quizás sea porque mi joven descendiente perdió el conocimiento o porque ustedes cruzaron espadas ferozmente. Lo cierto es que puedes verme, joven chica del Oriente. En el continente oriental hay unas pocas personas llamadas chamanes, capaces de sentir a los espíritus con agudeza, y son individuos que poseen un fuerte poder divino. Mientras el fundador de los Caravan se sorprende porque la chica no solo tenga talento para la espada, la novia negra confirma que no está ante una ilusión. Puede percibir que esto es definitivamente un reino al que solo llegan aquellos que dominan la espada. Es la espada mental, el símbolo de un maestro de la espada. El maestro de la espada Carlos, cuyo nombre es conocido por cualquiera que empuñe una espada, fue capaz de manifestar 10 espadas y ascender a la posición del mejor espadachín de esta era. Pero la cantidad de espadas mentales que puede ver la novia negra en este momento no son decenas, tampoco son centenares, ni siquiera miles de espadas. Hay un vasto infinito de espadas que llenan el cielo nocturno. La novia negra tan solo puede preguntarse ante qué clase de entidad se encuentra ahora mismo. Aún no estás preparada para comprender las respuestas a las preguntas que tienes. Sin embargo, tienes el potencial, jovencita. El potencial para entender el destino final de todas las espadas, la tierra de la espada. Dicho esto, el fundador de los Caravan se despide, mencionando que esperará con ansias el día en que vuelvan a encontrarse. Desaparece mencionando el nombre de Seolion y esto deja visiblemente sorprendida a la novia negra. Yun, ¿has oído hablar de la leyenda? Cuando el dominio de la espada alcanza los cielos, se alzan los cielos, se asciende y se alcanza la tierra donde viven los inmortales. Allí, los seres queridos que se fueron antes que nosotros nos reciben en un paraíso lleno de pura felicidad. Si algún día nuestra familia puede estar reunida en ese lugar, no tendré ningún arrepentimiento. La novia negra recuerda esas palabras y se impresiona al descubrir que la leyenda era cierta. El dios de las espadas existe. La historia avanza en la arena y nos ubicamos en la sala de recuperación. Aquí, nuestro protagonista está confuso y pide que repitan lo que acaban de decir. Como te dije, mi nombre real es Seolion y quiero seguirte. Me gustaría ver, oír y sentir todo a tu lado. Alcanzar la cúspide de la espada es mi sueño y este es el camino más rápido para lograrlo. Se trata de la novia negra, quien había revelado su verdadera identidad ante Arjan. Por su lado, el protagonista no sabe de qué está hablando la chica, o si esto es alguna clase nueva de engaño. No hay necesidad de estar tan desconcertado, joven descendiente. Este es un flujo natural de los acontecimientos. Ayer esa chica se encontró conmigo en el breve momento en el que perdiste el conocimiento y aparentemente quedó completamente cautivada. Liam Caravan cuenta cómo desde tiempos ancestrales, aquellos que empuñan una espada se convertían en sus seguidores solo con vislumbrar un poco de su sombra. Entonces, el fundador cambia su semblante y confiesa que a veces siente un poco de lástima.
Normalmente a tu edad, compartir un amor puro con una jovencita encantadora y aprender los placeres de la vida es el curso natural, pero en su lugar llevas una vida cruel de lucha y muerte junto a un pasado manchado de sangre. Has sido atado a un destino sucio donde no tienes otra opción más que aferrarte a estas cosas, pero ¿qué se puede hacer? Si has elegido tu camino, debes dejar a un lado tus sentimientos de apego, ya que la mirada de un niño es la de alguien que tiembla y mira hacia atrás. Tú eres un descendiente de Caravan, Arjan el Vengador, así que juzga si el valor de la espadachina Seolyun es real. Nuestro protagonista sabe que la chica es una experta muy capacitada que tiene buena voluntad y una genia cuyo talento fue incluso reconocido por el maestro. La novia negra dijo que el protagonista la ayudaría a alcanzar sus metas, pero Arjan cree que seguramente ocurrirá lo mismo con él, ya que ella definitivamente le servirá de inspiración en muchos sentidos. El protagonista se dirige a la novia negra por el nombre de Seolyun, se presenta como Arjan, le da la bienvenida como vecina y espera poder trabajar con ella. La novia negra responde que también tiene ganas de trabajar juntos. La historia continúa en un carruaje con nuestros protagonistas. Arjan se dirige a Seolyun para aclarar algo. No quiere que haya futuros malentendidos, así que le pide que escuche atentamente. Tengo algunas circunstancias complicadas y muy personales, por lo que no puedo convertirme en tu amante. Tras mencionar esto, se creó un silencio incómodo en la carreta. El protagonista sabe muy bien que la chica no tiene ninguna intención de hacer eso, pero también son jóvenes y no saben a dónde les llevará la vida. Arjan tan solo pide comprensión por adelantado. Por su lado, la novia negra cree que es una preocupación razonable, pero le pide al prota que no se preocupe. Aclara que no es para nada su tipo y eso es un suceso que no ocurrirá jamás. Explica que, para empezar, le gustan los hombres más altos que ella, fuertes, con rasgos marcados y un aspecto robusto. Odia completamente a los chicos flacos y que se ven débiles. Empieza a contar cómo la impresión de Arjan es demasiado débil, pareciendo ser el tipo de persona que pide disculpas primero, lo cual no encaja para nada en sus gustos. Seolyun pregunta si debería continuar y Arjan responde que fue más que suficiente. Entonces la chica solicita preguntar algo también. Recuerda que Arjan le dijo que sería la segunda vecina, por lo que pregunta si hay otros vecinos en su aldea. El protagonista confirma que no hace mucho tiempo se mudó un caballero. Opina que Seolyun se llevará bien con él. No solo hablando de sus habilidades como caballero, el señor tiene una personalidad maravillosa y Arjan lo describe como una persona muy amable. Después del viaje, los chicos finalmente llegan al territorio de los Caravan. Entonces el prota le pregunta a Seolyun si realmente eso es todo su equipaje y la chica responde afirmativamente, aclarando que no suele llevar muchas cosas. Una espada y comida para un día son suficientes. Si necesita más cosas, simplemente las consigue, algo que parece entender el protagonista. Por otro lado, la novia negra se percata de que el equipaje de Arjan aumentó, recordando que solo tenía una espada en la arena. Ahora parece tener también esas dagas como armas. El protagonista explica que su espada se dañó durante el último combate, así que aprovechó la oportunidad para conseguir algunos repuestos. Le vino bien haber sido promovido a plata, ya que sus ganancias por combates también aumentaron y pudo conseguir el equipamiento que le faltaba. Como esperaba de Ferma, la ciudad de la metalurgia, la calidad de todo es excelente. Aunque el prota también lamenta que todo fuera increíblemente caro. Liam le pide que no se queje, y es que mientras más novato es, más importante se vuelve el equipo. Los chicos finalmente llegan al lugar en el que se quedarán, pero parecen toparse con alguien en la entrada de la mansión. El protagonista le pide a la chica que espere un segundo, y el señor Petel le da la bienvenida al joven maestro, aunque la escena es bastante grotesca. El caballero se limpia, sintiéndose bastante avergonzado, ya que hace poco llegaron unos invitados no deseados y no tuvo tiempo para limpiar. Por otro lado, es la primera vez que ve al joven maestro con una señorita, y supone que debe ser una nueva vecina. Petel se disculpa por mostrar una escena tan extraña en el primer encuentro, pero Arjan considera que no es la gran cosa y le pide que recupere el aliento primero. La novia negra analiza la escena y puede notar que los intrusos fueron brutalmente abrumados. Arjan trata de explicar su relación de tan solo vecinos con Seolyun, mientras que la novia negra confirma que, como esperaba, este no es un lugar ordinario. Ya con las cosas más tranquilas, el señor Petel resume lo ocurrido hace un momento. Como le pidió el joven maestro, se encargó de los invitados no deseados que visitaron el lugar. Por fortuna, la mayoría de ellos se retiró obedientemente. El problema empezó hace más o menos una semana. Invitados no deseados con otra naturaleza empezaron a atacar la aldea. El señor Petel intentó que se marcharan con una advertencia, pero hoy atacaron como si hubieran tomado una decisión. El caballero tuvo que derramar sangre inevitablemente y, a juzgar por la información que reunió mientras se enfrentaba a ellos, el señor Petel confirma que no eran bandidos ordinarios, se hacían llamar a sí mismos la Hermandad del Lobo Rojo. Al identificar una combinación de un color y un animal específico, el protagonista recuerda que esta es la manera en que se nombra una orden de caballeros y el señor Petel se lo confirma.
Al igual que los representativos león azul, lince negro y la serpiente blanca pura, encarnan la identidad y el significado del grupo. Ese es el sentido de la forma en que se nombra a una orden de caballeros. Por esta misma razón, Petel considera que es bastante desagradable. Esa no es una tradición que unos bandidos sin ley deban atreverse a imitar, por lo cual, y con mayor razón, considera que deben tener cuidado con ese grupo, aunque el protagonista sigue sin entender por qué. La novia negra le esclarece que utilizar un nombre así sin ningún temor significa una de dos cosas: o bien el tamaño de su grupo es excepcionalmente grande, o el líder es tan fuerte que menosprecia a los caballeros. Vaya, mientras más escucho sobre esto, más curioso me parece. No puede ser otra cosa que un festín preparado solo para ti. Descendiente, arrasa con esos bastardos arrogantes sin piedad, únicamente con tu propia fuerza, sin la ayuda de tus vecinos. Arjan no puede creer que su maestro planteara esto cuando estaba tan callado. Esos tipos tienen el valor suficiente para atacar a un caminante de la espada como el señor Petel, y ahora el prota deberá enfrentarse a ellos sin saber su fuerza. Un cuerpo de acero se forja para ser más fuerte mientras más se golpea. No hay mejores condiciones que estas para digerir completamente el poder de la daga que tragaste. Lo garantizo. Si cumples esta tarea a solas, finalmente puedes no solo imitar, sino extender tu propio camino. Tras escuchar estas palabras de su maestro, el protagonista quiere hacerle una pregunta al señor Petel. ¿Escuchaste algo sobre la ubicación de la guarida de los bandidos? La historia nos transporta a las montañas de Verdi, una región del sur del Reino de Hierro. En este lugar hay varias personas que se quejan de su capitán. No entienden por qué arman un campamento en un lugar olvidado de Dios como este. Detrás suyo, un compañero opina que esto no es nada nuevo, ya que los gustos del capitán son excéntricos. Los chicos recuerdan que en este lugar hay un rumor de un supuesto mago oscuro, pero no hay nada que saquear, solo es una aldea abandonada. Los bandidos tan solo quieren volver a una aldea normal, porque el capitán mata a todos los hombres y deja solo a las mujeres para que se diviertan. Uno de los tipos cree que si se hubiera quedado en esa aldea, ya tendría al menos 10 esposas, como el conde de Hierro. Los canallas se encienden solo de pensarlo y mencionan que ya quieren dejar este lugar aburrido. Hace tanto tiempo que no huelen a una mujer que están llegando a sus límites, pero entonces son completamente masacrados desde las sombras. El bandido que va en el frente se extraña al ver que sus compañeros han dejado de hablar y, al girarse, se encuentra con la carnicería, lo cual hace que se ponga alerta de inmediato. El tipo grita cuestionando qué es lo que está pasando. Pero antes de que pueda hacer nada, es jalado de la pierna. Pierde su equilibrio y cae en la oscuridad de la noche. Fue tan rápido que ni siquiera pudo ver al atacante, preguntándose si acaso es el mago oscuro de los rumores. El atacante resulta ser nuestro protagonista Arjan, quien le reprocha al sujeto no solo haber expuesto su posición con una antorcha, sino que tampoco estaba preparado para un ataque sorpresa. Arjan hiere al sujeto, afirmando que los subordinados no son nada del otro mundo. Arjan le exige al tipo que cierre la boca, ya que no quiere escuchar los gritos de un bastardo. El bandido se sorprende al ver que el supuesto mago oscuro es tan solo un niño, pero no sabe qué pasa con los ojos de este mocoso. Por su lado, Arjan tiene muchas preguntas y amenaza al tipo para que hable si no quiere perder el tobillo que le queda. Le estaba ordenando al bandido que colabore. Es entonces que la historia retrocede a la charla de nuestro protagonista. Petel le pregunta al joven señorito si le está preguntando por la guarida de los bandidos y Arjan se lo confirma. El prota añade que sería incluso mejor si le explica los estilos de combate de los bandidos y sus características, lo cual parece sorprender al caballero. El señor Petel es directo y le pregunta si acaso planea acabar con ellos él solo. Arjan simplemente se mantiene en silencio. Pero el señor Petel le exige que no se entretenga con pensamientos tan tontos, no quiere que haga algo tan peligroso. Explica que, incluso si los atacan algún día, lo mejor es que se defiendan desde aquí. Además, si son un grupo de bandidos que se atreven a manchar el honor de los caballeros, hay una gran posibilidad de que las órdenes de caballeros intervengan para acabar con ellos directamente. Opina que no hay absolutamente ninguna razón para arriesgarse, pero le da un ataque de tos. Arjan se preocupa por el señor Petel y Seolion lo ayuda a apoyarse. El caballero sabe que esta aldea es muy valiosa para el protagonista. Petel advierte al protagonista de que esos tipos no son unos bandidos ordinarios. Está seguro de que tienen algunas cartas ocultas bajo la manga, así que le ruega al joven señorito que por favor no haga nada temerario. Arjan tan solo puede disculparse con el señor Petel, ya que no podrá hacerle esa promesa. Y de regreso al presente, vemos que el protagonista al final acabó con el bandido después de haber obtenido información. El fundador de la familia observa a su descendiente y comparte que Arjan parece haberse acostumbrado bastante a las leyes del Reino de Hierro. Arjan luce mucho más hábil con las dagas. El protagonista responde que simplemente no quiere dejar cabos sueltos, pero más importante aún, le pregunta a su maestro si realmente deben proceder de esta manera.
Si la información que sacaron es correcta, su capitán no es un simple bandido, es lo que las órdenes de caballeros suelen llamar un perro fugitivo, un caballero renegado. Dicen que es un caminante de la espada. Ante esto, el fundador tan solo le pregunta a su joven descendiente si acaso eso es importante. Arjan sonríe y responde que en realidad no lo es. De regreso a la mansión de los Caravan, vemos que el estado del señor Petel es terrible debido a su enfermedad. Vas a ser mi caballero escolta a partir de ahora. Todos dicen que puedo confiar en ti, Petel. Creo que eso es muy genial. Un caballero que nunca me va a traicionar y que jura su máxima lealtad. Espero trabajar contigo. Quédate a mi lado y protégenos, como el protagonista de una novela de caballería. El señor Petel recuerda cuando le rogaron que las abandonara o moriría a este ritmo, pero de repente despierta sobresaltado. La novia negra le informa de que tienen invitados. El caballero lamenta esto, ya que vinieron justo cuando él está en esta condición, pero Seolion responde que no tiene que preocuparse por eso, aclarando que incluso si estuviera en perfectas condiciones, no haría ninguna diferencia, lo cual no entiende el caballero. Al rato vemos un gran estandarte frente a la mansión, y es que los chicos estaban siendo rodeados por una numerosa orden de caballeros. Uno de los presentes da un paso al frente y le exige a los protagonistas que respondan obedientemente. Busco a un perro fugitivo. ¿Saben algo? Exigió saber el vicecapitán de los caballeros del elefante amarillo, Meken. Después de hablar con los caballeros, el señor Petel explica que eso es todo lo que sabe del lobo rojo. Si no es una molestia, a Petel le gustaría preguntar la razón por la que vinieron desde tan lejos y si acaso es para eliminar a ese grupo de bandidos. El vicecapitán Meken responde afirmativamente. Los rumores de que un perro callejero que anda actuando como bandido en las afueras llegaron a la capital. Por si fuera poco, hasta se pusieron el ridículo nombre de lobo rojo, opinando que la reputación de los caballeros quedó arrastrada por el lodo. De todos modos, la información que les dio Petel tampoco es de mucha ayuda. Solo saben que están en algún lado de estas montañas salvajes, no conocen la ubicación exacta ni el tamaño de sus fuerzas, por lo que tendrán que hacer un trabajo bastante duro. El señor Petel se disculpa por no haber sido de ayuda, y Meken menciona que cuanto más lo mira, más conocido le parece el señor Petel. Luce un poco diferente a como lo recuerda, pero está bastante seguro de que era uno de los estudiantes de los cursos superiores en la academia. Tu nombre era Petel, ¿verdad? Cierto, ahora lo recuerdo con total claridad. Usted era bastante famoso, recibió un título a pesar de ser solamente un caminante de la espada. Siempre un ejemplo de caballero honorable y justo, que cumplía sin fallar cualquier orden de su señor, el leal Petel de los Ciervos Verdes. O al menos eso solían decir. Pero ahora solo eres un desecho al que el amo a quien dedicaste tu vida abandonó después de que contrajeras una enfermedad incurable. Solo eres un perro enfermo. El vicecapitán de los Elefante Amarillo considera que esto será un buen cotilleo para cuando regrese a la capital. Entonces cuestiona por qué lo está mirando tan intensamente, preguntándole a Petel si acaso tiene algún problema con un novato que no sabe tratar a un veterano. El señor Petel baja la mirada y lo niega, pero de la nada, Meken extiende unas brillantes alas de aura y pregunta si acaso solo está celoso de sus alas. Y pensar que sueñas con semejantes ilusiones incluso cuando estás muriendo. Si hubieras superado el nivel de un caminante de la espada y hubieras desplegado tus alas, no habrías tenido un final tan miserable. Sin embargo, ¿no va siendo hora de que lo aceptes? Que el destino no te eligió a ti, antes de que te vuelvas todavía más patético. La novia negra extiende su brazo, pero Petel le ruega que se detenga antes de hacer una tontería. Se excusa en que está bien y entiende que la chica debe saberlo perfectamente. En el reino de hierro, el poder es la ley. Meken se burla de que Petel tiene una cuidadora excelente y es un afortunado porque una linda chica del continente oriental lo acompañará hasta el día de su muerte. Tras ridiculizar a Petel, el vicecapitán de los caballeros Elefante Amarillo decide marcharse y le ordena a sus hombres partir. Deben subir la montaña antes del amanecer y cazar a ese perro callejero. Con esto, los caballeros Elefante Amarillo se retiran y Petel se queda observando las alas del vicecapitán. Guarda silencio por unos instantes y se considera a sí mismo un hombre patético. Pero ahora que lo piensa, se cuestiona dónde está el joven maestro Arjan con semejante alboroto frente a su mansión. Cree que debería haber notado este escándalo y Seolion guarda silencio. Es entonces que el caballero comprende la situación. No quiere creer que el protagonista haya ido a la guarida de los bandidos. En otro lugar, alguien lamenta su terrible suerte. El tipo no quiere estar haciendo guardia en una noche tan lúgubre, aunque su compañero opina que están mejor que los tipos que salieron a la patrulla nocturna. Entonces alguien aparece de las sombras y los guardias suponen que la patrulla regresó, aunque le cuestionan por qué viene sin antorcha. Le preguntan por qué viene solo y dónde está el resto de miembros, pero el tipo tan solo murmura que ya lo ha guiado como le ordenó. Ruega para que le perdonen la vida, pero es decapitado frente a los guardias. Los bandidos no saben qué es lo que acaba de pasar, pero son asesinados antes de poder reaccionar. Nuestro protagonista ya es un verdadero asesino.
Con el paso del tiempo, Arjan comprende con mayor certeza el motivo por el cual el maestro eligió esa daga del Salón de la Fama entre todas las opciones disponibles. El asesino sin nombre y antiguo dueño de la daga no destacaría por su fuerza si se compara con los caballeros de élite fuertemente armados o con los gladiadores veteranos de la arena. En un enfrentamiento directo, su derrota sería segura 9 de cada 10 veces. Sin embargo, la historia cambia por completo cuando no se trata de un simple combate, sino de una lucha a muerte, ya sea con trucos sucios o aprovechando un descuido para golpear el punto débil. El que corta primero la garganta del enemigo es quien sobrevive. El asesino se concentra solo en eso. Nunca da por hecho el éxito y siempre tiene en mente el fracaso mientras planea una victoria meticulosa. Un bandido borracho aparece en el lugar, pero es rápidamente ejecutado por nuestro protagonista. Y es que la daga del asesino sin nombre encaja perfectamente con él y es perfecta para alguien que tiene la costumbre de dudar como Arjan. El protagonista había limpiado completamente el campamento enemigo y considera que ya es hora de cazar al lobo. Por otro lado, el jefe de los bandidos puede sentir el olor de la sangre. La guarida de los bandidos había quedado completamente en silencio y un tipo no asimila lo que están viendo sus ojos, cuestionando qué demonios ha pasado aquí. Las personas con las que estaba bebiendo hace un momento están muertas. Otro bandido informa de que es igual en las otras tiendas. Todos están muertos y ni siquiera hay señales de pelea. Murieron sin saber qué les golpeó. Viendo que acabaron con tanta gente sin hacer ruido, entienden que no están enfrentando a un tipo cualquiera. Los sujetos creen que lo mejor es huir de aquí, pero una imponente figura emerge detrás de ellos. Os dije que fuerais a buscar algo de alcohol, así que ¿por qué demonios estáis armando tanto alboroto? Los chicos se asustan al ver al capitán y se nos presenta la identidad de Murphy, el capitán de la Hermandad del Lobo Rojo. Este último observa el lugar y menciona que el olor a sangre inunda todo de forma penetrante. No sabe qué clase de rata se arrastró hasta aquí, pero dando un pisotón, declara que será divertido aplastarla. Con esto, el capitán Murphy también libera un aura sumamente intimidante. Y desde la distancia, alguien analiza toda la situación. Se trata de nuestro protagonista Arjan, quien cuenta hasta 6. Detrás suyo, el fundador le pregunta qué es lo que piensa después de observar su camino y si ha encontrado la respuesta, a lo que Arjan responde afirmativamente: puede matarlo. El camino es el núcleo que transforma a un espadachín en un sobrehumano. Con solo extenderlo por todo el cuerpo, uno se vuelve incomparable con un principiante, obteniendo poderosas habilidades físicas. Además, al proyectarlo hacia el exterior, no solo se puede detectar la ubicación de los enemigos dentro de su área, sino que también permite ejercer un poder significativamente amplificado dentro de ese dominio. En otras palabras, el camino es otro órgano sensorial y un arma táctica poderosa. Por lo tanto, la perfección del propio camino indica el nivel de un espadachín. Al observar el camino de un oponente, nuestro protagonista es capaz de medir el nivel de un oponente, confirmando que las habilidades de este bandido son patéticas en comparación con el señor Petel y la señorita Seoliung. El protagonista recuerda que el camino de Petel tiene incontables ramas, cada una recta y sólida, lo que crea un muro imponente por sí mismo. Por otro lado, el camino de la señorita Seoliung es elegante, pero surge de forma inconmensurable, como si se enfrentara a una ola enfurecida. Pero justo ahora, el camino ante Arjan solo tiene 6 ramas, e incluso son excesivamente inestables. El protagonista duda de que sea un espadachín al nivel de esos dos. Liam Caravan responde que eso es natural. Ya le dijo al prota que la chica del oriente es una genio que aparece una vez cada siglo. Y aunque Petel está debilitado por la enfermedad, es un espadachín que alcanza la cima entre los caminantes de la espada. El fundador se burla de que Arjan tuvo muchísima suerte al sobrevivir contra semejantes oponentes. Sin embargo, advierte a su joven descendiente de que eso no es lo único que decide la vida y la muerte, a lo que Arjan le pide que no se preocupe, no bajará la guardia en esta batalla. En el interior de una tienda de campaña, el capitán de los bandidos luce enojado. Los chicos preguntan qué deberían hacer, creyendo que los rumores del mago oscuro resultaron ser ciertos. Murphy le ordena a sus hombres cerrar la boca si no quieren ser partidos en dos. Los llama bastardos incompetentes y los tipos sienten la intención asesina del jefe. Si vuestras cabezas no están solo de adorno, mirad con atención. ¿En qué se parece esto a la obra de la magia negra? Cada uno de nuestros hombres recibió una precisa estocada en sus puntos vitales. Por muy monstruosos que sean los nigromantes, no pueden hacer esto. Esto es la obra de un asesino experto. Y además, de uno que actúa en solitario. Los bandidos no pueden creer que esto sea obra de un solo hombre, a lo que el capitán añade que al no haber detectado al intruso con su camino, lo más seguro es que ya esté escondido. Murphy le ordena a sus hombres reunir a los que quedan para buscar al intruso. Amenaza con que, si no lo encuentran, él mismo los aplastará. Quiere que todos se esfuercen y los asustados bandidos aceptan de inmediato. Mientras tanto, el capitán trata de pensar quién pudo haber enviado al asesino.
Sabe que contratar a un asesino de este nivel no es una tarea fácil y definitivamente no es un método que utilizarían esos bastardos del elefante amarillo. Cree que podría ser la familia de la mocosa que probó en la última aldea o los restos de ese grupo de comerciantes a los que mató a golpes por diversión. Murphy tiene demasiados sospechosos, pero considera que esto solo significa más entretenimiento para él. Planea que, una vez atrape al bastardo, lo torturará hasta saciarse y luego se encargará de encontrar a su cliente. Pero entonces se percata de que han acabado con otro de sus hombres en la entrada de su tienda, lo cual enfurece seriamente al capitán de los bandidos. El tipo toma su espada y sale de la tienda de campaña rápidamente. Los 2 hombres que acaba de enviar ya están muertos. No sabe cómo demonios lo hizo, además de que todo está completamente oscuro. Todas las antorchas del campamento fueron apagadas. Murphy maldice a la sucia rata y repentinamente siente una presencia asesina detrás suyo. El capitán no pierde el tiempo y ataca sin dejar tiempo de reacción. No obstante, no logró golpear a ningún objetivo. Mientras se concentra, es repentinamente herido en el brazo y cuando quiere responder, el atacante ya ha tomado distancia. El bandido maldice porque el atacante es demasiado rápido. Siente como si el tipo fuera uno con la oscuridad. Yo solo soy un asesino de Kraut, alguien que vaga de noche por los callejones oscuros, hacia la luz de la libertad. La oscuridad del mundo es mi aliada. Entonces nos dirigimos a otro lugar en las montañas, donde vemos al preocupado señor Petel junto a Seolium. El caballero luce bastante agotado debido a su enfermedad. La novia negra cree que Petel se está esforzando demasiado y propone descansar un poco, pero el caballero responde que no puede hacerlo. Deben encontrar al joven maestro lo antes posible, revelando que no están enfrentando a simples bandidos, sino a caballeros desertores. Sabe que no son enemigos que el protagonista pueda enfrentar en solitario. Opina que, aunque el talento del joven maestro es deslumbrante, no es más que un brote recién nacido. Necesita crecer más antes de poder enfrentarse a un caminante de la espada. La novia negra no comparte opinión con Petel y menciona que el pequeño gladiador no es un simple brote, su talento ya ha comenzado a florecer. Con esto regresamos al campo de batalla principal, donde el capitán de los bandidos puede ver que está ante un asesino bastante caro. Le pregunta directamente quién lo ha enviado, si acaso fue un grupo de comerciantes o esos desgraciados de elefante amarillo. Advierte de que lo mejor será que responda obedientemente, pero de no hacerlo, será más divertido. Entonces la luna llena ilumina todo y Arjan da un paso al frente, sorprendiendo a Murphy. Ahora que había salido de la oscuridad, el capitán de los bandidos podía ver mejor lo que estaba enfrentando y no puede creer que un mero mocoso haya eliminado a todos sus hombres. Ve a Arjan como un simple novato que aún no sabe limpiarse bien los mocos. Y cambiando su semblante, considera que esto es totalmente absurdo. Murphy cambia de planes y se abalanza directamente sobre el mocoso. No sabe qué clase de trucos utilizó para evitar su camino hasta ahora, pero ahora que lo tiene enfrente, no tiene oportunidad. ¡Te despedazaré en varias partes! El bandido le exige al protagonista que muera, pero Arjan simplemente toma una bocanada de aire. Mientras la luna vuelve a ocultarse entre las nubes, Arjan también desaparece repitiendo que la oscuridad del mundo es su aliada. Murphy comienza a cuestionarse cómo rayos falló cuando no le quitó los ojos de encima en ningún momento. Asimismo, el protagonista aprovecha las aperturas del bandido para herirlo en varias partes de su cuerpo. Murphy cree que esto debería ser imposible, sin importar lo incompleto que esté su camino. El mocoso ni siquiera está desplegando un camino para contrarrestar el suyo, literalmente está desapareciendo, y en esa milésima de segundo, perfora su camino deslizándose a través de una brecha. Es como si abriera una apertura. Por su lado, Arjan recuerda que el portador de la daga nunca fue el más fuerte en sus misiones, por lo que, para enfrentar a incontables enemigos poderosos, tenía que tomar prestado el poder de su aliada. El primer paso es exagerar su presencia a través de suspiros, la fricción de su ropa e incluso con los pasos que da, destacando cada rastro de su presencia. Y en el momento en el que los enemigos notan su presencia y concentran sus sentidos en su cuerpo, simplemente lo borra todo. Esto causa un repentino y extremo contraste en la percepción que confunde por completo los 5 sentidos de sus enemigos. El asesino de Kraut destroza a sus enemigos sin oportunidad, ya que había logrado ser uno con la oscuridad. Y de regreso al presente, Arjan consigue herir de nuevo a Murphy. Sin embargo, el protagonista siente que algo anda mal. Sin importar lo inexperto que sea el bandido como caminante de la espada, el combate está siendo demasiado unilateral. Se siente extraño decir que solo es gracias a los recuerdos del asesino sin nombre. Arjan presiente que su enemigo esconde algo, pero decide que le cortará la tráquea antes de que pueda revelarlo. De repente, Murphy parece ponerse serio y el prota lo siente. La daga de Arjan es detenida en seco antes de herir al capitán. Nuestro protagonista asemeja esta sensación a estar enfrentando a una bestia salvaje.
Mientras tanto, nos dirigimos a otro lugar de la montaña. Los caballeros solicitan preguntarle algo al vicecapitán. Le preguntan si de verdad hay necesidad de reunir a tanta gente solo por un perro que escapó. Consideran que, aunque formen un grupo grande de bandidos, están dedicando demasiado esfuerzo si tienen en cuenta la fuerza militar del elefante amarillo. Mecken le responde al chico que tiene razón, pero los superiores decidieron que este nivel de fuerza es adecuado. Al escuchar esto, el caballero pregunta la razón. El vicecapitán confiesa que la razón es muy simple. Hasta ahora enviaron a 6 caballeros en secreto y todos fueron brutalmente eliminados. Esta información sobresalta al caballero y Mecken continúa explicando que ese tipo llamado Murphy puede no ser más que un perro que cayó hasta lo más bajo. Pero cuando se trata de matar gente, es una bestia excepcional. En la época en la que aún era un caballero, tenía un apodo muy llamativo, el Berserker. Nuestro protagonista no asimila que el tipo haya atrapado el ataque especializado de un asesino con sus dientes. No sabe qué clase de fuerza de mordida tan monstruosa es esta. Y Murphy destroza el metal con sus dientes como si fuera fruta. Arjan sabe que está en peligro. Parece que estuviera enfrentando a una bestia salvaje. Consigue eludir un ataque por los pelos, pero el poder destructivo de Murphy no tiene ningún sentido. Es una fuerza y velocidad completamente distinta a la de hace un momento, y si Arjan no lo hubiera esquivado, habría sido partido en dos. El capitán de los bandidos no piensa detenerse ahora, y Arjan trata de defenderse como puede. Intenta detener al bandido con un ataque frontal, pero el acero de sus dagas se rompe al chocar con la mano de Murphy. El bandido no parecía ser un humano en absoluto. Arjan reconoce un patrón de ataque. Consigue evitar la espada de su enemigo y retrocede para tomar distancia. La balanza de la batalla había cambiado completamente, y el prota comienza a preocuparse. Se cuestiona cómo puede ser esto posible. Su estilo de pelea y su aura ya son feroces de por sí, pero ahora va más allá de eso. Es como si se hubiera convertido en una bestia sedienta de sangre. Además, sus habilidades físicas aumentaron drásticamente y su trayectoria se volvió aún más ominosa. De vez en cuando aparecen mutantes como él. Cuando la naturaleza de alguien que no tiene convicciones y solo se embriaga con intenciones asesinas se refleja en su camino, provoca un estado de frenesí que toma la forma de una bestia. Pierden poco a poco su razonamiento, pero a cambio ejercen un poder inmenso. Para eliminarlo, tienes que asegurar la asimilación completa de los recuerdos de la daga y completar tu camino. Arjan entiende las palabras de su maestro y se deshace repentinamente de sus dagas rotas. Sabe perfectamente que hay una manera de templar el hierro que aún no ha madurado por completo. Solo hay una forma y es chocar directamente. Arremete de frente contra Murphy, incluso haciéndolo retroceder. El sediento bandido no piensa ceder y contraataca, pero el descendiente de los Caravan es sumamente escurridizo. El capitán encuentra una apertura, pero Arjan consigue evitar la espada enemiga con un bloqueo. Ahora debe centrarse en la defensa. Si no puede romperle los huesos al bandido, simplemente tiene que cortar su carne primero. Las otras dagas de Arjan también se resquebrajan por el impacto y la escena queda oculta por el humo. Pero Murphy sale de la nube de polvo dispuesto a aplastar al mocoso. Arjan también se decide por un impacto frontal, pero en el último segundo se desliza bajo el bandido para asestar precisos cortes en las piernas del grandullón. Murphy se gira rápidamente, pero el chico había desaparecido repentinamente. Trata de buscarlo. Arjan aparece detrás del tipo, confiando en que todos tienen un punto débil. No obstante, el bandido ya parecía haber previsto este ataque y consigue esquivar el corte en el último segundo. Aprovecha la posición en la que quedó para contraatacar y nuestro protagonista no podrá evitar este golpe. Recibe el puño del bandido completamente de lleno y este resultó ser verdaderamente poderoso. Arjan aún trata de asimilar lo que acaba de pasar, casi pierde el conocimiento por un segundo y ha quedado gravemente herido por un simple golpe del bandido. Sin embargo, el prota se aseguró de devolverle el golpe al bastardo y Murphy grita de dolor debido a que Arjan también logró dañar su ojo en esa fracción de segundo. El tipo logra retirarse la daga del rostro, pero fue un golpe que claramente lo afectó. El tipo se limpia la sangre del rostro y su intención asesina se vuelve aún más intensa. Quitarle la visión de un ojo fue un buen movimiento, pero ahora se ha vuelto más feroz y, considerando que su salvajismo es proporcional a su fuerza, Arjan estará acabado si recibe un solo golpe más. Además, la última daga que le queda está en un estado pésimo. La mente de Arjan le grita que se retire, le aconseja vivir para luchar otro día. Pero por esta misma razón debe mantenerse más firme aún y luchar. La ciudad libre de Kraut había perdido su libertad, por eso alguien debía derramar sangre, y el antiguo portador de la daga eligió voluntariamente ser ese alguien. El tipo había logrado perfeccionar sus habilidades en la arena de Ferma, lanzando su cuerpo a luchas a vida o muerte. Humedecido en mucha sangre, parecía que finalmente había llegado su final. Sabe perfectamente que aquí no hay ninguna brecha para salvarse de esta crisis, ni ninguna oscuridad para esconder su cuerpo. En estos momentos no puede hacer nada y parece estar siendo arrastrado por un caballero. El caballero exige a todo el pueblo de Kraut que observen atentamente. Este es el destino del asesino que masacró a ejecutores fieles y a nobles inocentes. Este es su miserable final.
Graben esta escena claramente en sus mentes. Aprendan lo verdaderamente lamentable que será su final si alteran el orden. No se atrevan a resistirse. No nos desafíen. Agachen la cabeza y sométanse. Ese es el único consuelo que se les permite. Los aldeanos no pueden hacer nada más que apartar la mirada. El capitán le hace un gesto a sus hombres. Un caballero comienza a acercarse al asesino de Kraut y comienza a cortar la cuerda con la que lo arrastraron. El asesino sin nombre lamenta no poder hacer nada. Sin embargo, al ser liberado, utiliza las últimas fuerzas que le quedan para tomar al caballero de rehén. Se fuerza a sí mismo a no terminar de esta manera. No me da miedo morir como la basura en un callejón apestoso. Y no me importa que me pisoteen hasta la muerte en la batalla hasta convertirme en polvo. Pero me niego rotundamente a rendirme ante el poder y morir sin fuerzas. Tengo que convertirme en la oscuridad que resiste hasta el amargo final, para iluminar la luz de la libertad como la más oscura oscuridad. Se dirige a los ciudadanos de Kraut para pedirles que no agachen la cabeza. Les ruega con sus últimas fuerzas que le muestren al mundo que ellos también tienen la voluntad de luchar. Les ruega que se resistan si intentan quitarles sus derechos o si intentan insultarlos y pisotearlos. Los guardias tratan de silenciarlo pero no lo logran. El antiguo portador grita que Kraut ya no hace honor al nombre de una ciudad libre y esta es una verdad que todo el mundo sabe. Le ruega a todos que no miren a otro lado, no deben someterse, pero los guardias comienzan a superarlo debido a su desgaste. Aún así, él aprieta sus dientes y grita que incluso si están en una niebla espesa, donde no pueden ver ni un paso por delante, deben seguir avanzando. Los nobles no pueden creer lo que está pasando y el pueblo comienza a despertar. No apartarán más la mirada, aprietan sus puños de la rabia. Si quieren cambiar Kraut, deben actuar. Al ver que todos los caballeros fueron derrotados por un solo hombre, el capitán comienza a asustarse y el asesino sin nombre se para frente a él, a pesar de estar gravemente herido por la batalla. Mi lucha es solo por una cosa, una única cosa: la libertad de mi pueblo. El asesino cae completamente agotado, pero es sostenido por Kraut. Sus palabras habían alcanzado el corazón del pueblo. Kraut no agachará más la cabeza y exige la libertad. Todos alzaron sus puños por la libertad de Kraut y aquel día el pueblo se rebeló contra los nobles que lo sometían. El asesino de Kraut logró su propósito. Esta era su querida Kraut, finalmente libre. De regreso al presente, el capitán de los bandidos arremete contra Arjan, pero nuestro protagonista lo espera pacientemente. Murphy aplastará al prota con pura fuerza bruta, pero Arjan planea luchar por la oscuridad más oscura de Kraut, por la voluntad que el antiguo portador dejó atrás. Él la llevará consigo. El protagonista consigue atravesar limpiamente la ofensiva de Murphy. El bandido no puede creer lo que acaba de pasar. Su camino había sido roto por el mocoso. Arjan decapitó a Murphy tras haber logrado asimilar completamente la daga del asesino de Kraut. Final de este resumen, capítulo 28. Ojalá hayas disfrutado de nuestro pequeño trabajo. El manga aún sigue en emisión, por lo que si el vídeo es muy apoyado, cuando haya unos cuantos capítulos más trataremos de resumirlos. Ver tu like y comentario nos alegra un montón, así que muchas gracias por todo tu amor. Nos vemos en la próxima historia.